Hola chicos, espero que se encuentren bien. Recuerden que esta teoría no es mía y no hago esto por fines de lucro, no gano nada con esto, es más un hobby. No olviden dar like, así sabré que les gusta la teoría. También encontrarán el link en el primer capítulo. Sin más, comencemos. Capítulo 65, 1. Ya sabes, estoy pensando que debería haberme quedado callado. Kankur se quejó mientras continuaban por el bosque. Detrás de él estaba su pobre títere, que había sido cruelmente convertido en nada más que un carrito de equipaje cuando Temari había decidido entrar temprano en el espíritu de las vacaciones. Los cambios que había hecho en su títere para apoyar esto no se podían hacer y tendría que desechar todo excepto algunos de los componentes internos que había quitado antes para provocar esta abominación. No es que él diría nada directamente al respecto, ¿o no? Gaara quería ver la nieve y Temari le había prometido que mientras pasaran por Yuno-kuni en el camino, visitarían a Yuki no Kuni para verla. Eso fue todo lo que se necesitó para obtener el apoyo de la pequeña Tanuki, y con ese tipo de respaldo, Temari ahora era más o menos la reina de la arena. Maldición. Así que aquí estaban, de camino a Wave para visitar a los lobos. Temari, su eminencia, caminaba con un notable salto en su paso y su cabeza en las nubes imaginando sus próximas vacaciones. Gaara se arrastró ligeramente detrás de ella, una de sus manos en la de ella mientras ella la balanceaba suavemente de un lado a otro. Él, Kankur, estaba detrás de ellos con su amado Karasu, o lo que solía ser Karasu. La peor parte del destino de sus marionetas había sido lo innecesario que era. No habían necesitado nada para llevar sus cosas de camino a Konoha, así que ¿por qué habían abierto sus mochilas para obligar a su pobre títere a llevarlas? Es cierto que había sido un poco relajante construir con sus títeres y, de todos modos, Karasu había resultado gravemente dañado en el segundo examen, pero trató de no pensar que las muchas bolsas de Temari y la calabaza de arena de Gaara estaban actualmente dando un propósito al Karasu roto solo para que él tuviera una excusa para armarlo de esta forma. Claro, eran hermanos, pero eso era demasiado considerado como para ser posible. Aún así, era agradable pensar que habían hecho esto por esa misma razón. Por ahora solo culparía a un ataque temporal de locura provocado por todo el verde que todavía les rodeaba en estos bosques de Inokuni. Simplemente no era un color cuerdo, lo que explicaba perfectamente a Konoha y todo lo que había sucedido allí. Delante de él, Temari y Gaara compartieron una pequeña y secreta sonrisa. Fue empujado sobre sus rodillas, dos manos permanecieron firmemente sobre sus hombros para asegurarse de que se mantuviera abajo, y mientras levantaba la cabeza para mirar a la que le habían traído antes, no pudo evitar pensar que su pequeña princesa se había convertido en una reina. Era mucho más doloroso de lo que jamás podría haber imaginado, pero tal vez eso era más por la culpa y la vergüenza que por el hecho de que ella estaba creciendo tan rápido. Opulentas túnicas de las telas más finas habían sido envueltas sobre su pequeña forma para agregar tanto tamaño como estatus. Aparentemente, se había dejado crecer el cabello, y justo ahora él notó que se había vuelto lo suficientemente largo como para colocarlo suavemente detrás de su cabeza en una pequeña cola de caballo. En los próximos 1 o 2 años, probablemente llegaría al suelo cada vez que ella se sentara en el asiento principal tradicional que solía pertenecer a él. El asiento era más o menos el mismo, excepto por las almohadas. Teniendo en cuenta que el asiento era, de hecho, una pequeña pila de almohadas sobre un suelo ligeramente elevado en la sala de reuniones formal, significaba muy poco. Estas almohadas, al parecer, fueron elegidas más por su comodidad que las suyas. Cosas suaves y esponjosas en colores suaves que le quedaban bien. Incluso el entorno parecía estar hecho a la medida de esta joven nueva y mejorada. Era extraño que le hubiera costado verla con un maquillaje sutil, sin duda aplicado con cuidadosa consideración por un equipo de sirvientas de la sucursal durante varias horas, para que él se diera cuenta de que no era exactamente la niña que él había pensado que era. Tenía que admitir que, después de verla así, no sería capaz de pensar en ella como linda nunca más. Era bonita, a punto de serlo, y estaba seguro de que cuando creciera sería aún más hermosa que su difunta esposa. Si viviera lo suficiente para verlo. A pesar de sus famosos ojos, Hyuga Yashi se había dado cuenta recientemente de lo poco que habían visto. Se había vuelto común hace muchos años ignorar la existencia misma de los miembros de la rama hasta que los necesitabas para alguna tarea. Del mismo modo, los miembros de la rama se habían vuelto muy buenos mezclándose con el fondo y evitando la atención incluso del Byakugan. No fue tan difícil ver cómo podrían haber estado planeando algo como esto. Lo sorprendente fue que se habían acercado y encontrado aliados en los lobos. O, mejor dicho, su princesita lo había hecho.
Sus ojos pasaron brevemente de su primogénito a los lobos que montaban guardia a ambos lados de ella. Montando guardia para protegerla no pudo evitar preguntarse. ¿O para mantenerla como rehén de la voluntad de su amo? Había más que una pequeña cantidad de duda de que ella había hecho todo esto por su cuenta y aún más preocupación de que quienquiera que haya ido, o más probablemente se haya acercado a ella, simplemente la estaba usando a ella y al clan Hyuga sobre el que ahora tenía el control. Sus propios propósitos. Aún así, de alguna manera extraña, estaba orgulloso. Él puede odiar lo que ella hizo y cómo lo logró, pero ella sabía lo que quería e hizo lo necesario para que sucediera. Siempre había querido poder ver a uno de sus hijos ocupar su lugar. Este no había sido ni el niño ni el método que esperaba, honestamente, pero supuso que realmente no importaba ahora. Sin embargo, tuvo que preguntarse qué había sido de su hija menor. Queriendo el destino, rezó para que ella estuviera a salvo. Hyuga Hanabi miró con incredulidad a un Kin sonrojado. ¿Vas a estar en un libro sobre qué? Había considerado preguntarle sobre Sasuke, pero al final, Mikoto decidió que era mejor sacarlo de su mente por completo. En cambio, se sentó en uno de sus sofás, con los brazos envueltos cómodamente alrededor de él mientras se deleitaba sabiendo que su persona más preciada logró salir ilesa de la invasión. El propio Naruto, en uno de los asientos más extraños en los que se había encontrado, continuó repasando su papeleo e ignoró al lobo sonriente que obedientemente le sostuvo el resto. Ya sabes, comentó mientras le entregaba otra pieza completa al lobo. Realmente no necesitabas venir. Todo estaba bajo control. Ella apretó más fuerte. Eso no me hace menos preocupado, Naruto-kun, deberías saberlo. Es posible que lo atrapen. Konoha ha reforzado la seguridad ahora y todavía está buscando infiltrados que quizás aún no hayan podido escapar. Ella soltó una ligera risita. Naruto-kun, soy un infiltrado que aún no ha escapado. La ligereza abandonó su voz. Aún así, valdría la pena saber que estás a salvo. Naruto hizo una pausa por un momento ante su respuesta, apreciando el sentimiento pero dándose cuenta de cuán dañinas podrían ser sus buenas intenciones. Me complace saber que te preocupas tanto, Mikoto, pero ten más cuidado en el futuro. ¿Estás conmigo en este momento? Si te atraparan, se detuvo y pudo sentir la forma en que ella se puso rígido en estado de shock detrás de él. Obviamente, todavía no lo había mirado desde ese ángulo. Es posible que ella se haya asegurado de que él estuviera a salvo, pero su visita también lo estaba poniendo en peligro. Ella era, después de todo, una sobreviviente de Uchiha y miembro de Akatsuki. Es bien sabido que podrían no serlo, pero Kage estaría muy al tanto del grupo de Picaro Shinobi clasificados como ese y sería apropiadamente cauteloso. Lo siento mucho Naruto, yo ni siquiera, una mano agitó perezosamente su disculpa. Realmente se sentía demasiado cómodo en su asiento actual. Está bien, Mikoto, pasaste por alto algo. Me aseguraré de que todo salga bien. Tal vez ella vio el sutil juego de poder, pero lo más probable es que se perdió en el alivio que sintió de que él no estaba enojado. Sus lobos, sin embargo, compartieron una mirada pequeña y divertida entre ellos. A pesar de las afirmaciones de la mujer de ser su figura materna, Tsukiyomi tuvo mucho cuidado de asegurarse de que él se presentara a sí mismo como la figura de autoridad responsable entre los dos, y como ella quería poco más que verlo seguro y feliz, se perdió por completo la forma en que se veían sus acciones desde el exterior. En lo que a los lobos se refería, ella era solo otra sirvienta de su amo, y también muy dispuesta. El hecho de que ella ni siquiera se diera cuenta invocaba tanto diversión como una ligera lástima, pero, al final, importaba poco comparado con el hecho de que ella lo servía. Después de todo, era el único asunto real de importancia para los lobos. ¿Has estado lejos de Ame por un par de días, no es así? Preguntó, sin hacer ningún esfuerzo por salirse de su disposición actual de asientos. ¿Te extrañarán? Oh, iba a tener que apartarse pronto, se iba a quedar dormido en cualquier momento si permanecía rodeado por su suave calor. Intentó no pensar demasiado en la almohada en la que descansaba su cabeza. Sintió más que vio que ella se estremecía, como si su pregunta la perturbara mucho. Oh, confirmó ella. Estoy seguro de que me extrañarán, algunos más que otros, pero de ninguna manera que nos comprometa. Nosotros, qué interesante lección de palabra, como si ambos estuvieran tratando de esconderse de Akatsuki. Ahora que estaba en posesión total de Shukaku, supuso que debería empezar a pensar en mantenerse fuera de su radar. En realidad, hablando de eso, necesitaba asegurarse de que Gaara estuviera protegido, Akatsuki no podía ir tras él, o ambas cosas.
Ahora tenía una responsabilidad con el niño, no porque el pobre niño hubiera comenzado a verlo como un padre, y realmente no tenía ganas de insistir en ese hecho en este momento, sino porque hizo que su madre fuera más dócil. Mantener contento al gigante demoníaco Tanuki y ansioso por complacer era definitivamente una prioridad. No tenía ningún deseo de tratar con ella enojada, incluso si ella no tenía forma de escapar de él. Por supuesto, pensamientos como ese trajeron su mente al primer ser con el que tuvo una relación similar. Ella, como sucedió, tenía una manera de dejarlo. A veces tenía que preguntarse si eso era mejor que tenerla atrapada entre el sello y su mente, siempre furiosa con el alcaide que había llegado a odiar por completo. No. Era mejor así. Su partida ya era bastante mala, pero estar atrapado con ella cuando ella no deseaba nada más que el cese de su existencia probablemente lo habría aplastado en poco tiempo. Desterrando esos pensamientos de su mente antes de que corrompieran la agradable disposición de los asientos de la que formaba parte, se concentró en cambio en las palabras de su espía. ¿Te están dando algún problema?, preguntó, sinceramente preocupado. Si bien los lobos siempre estarían con él, la cantidad de aliados que no eran lobos que tenía era limitada y detestaba rendirlo. Así como cuidó de la manada y la manada lo cuidó a él, cuidaría de aquellos que habían elegido estar con él. No es nada que no pueda soportar. Ella le sonrió, aunque él no podía verlo, y comenzó a pasar los dedos por su largo cabello carmesí. Y cuando se vuelve demasiado, bueno, estoy en una muy buena posición para eliminar al traidor de los Uchiha. Él tarareó, ya sea de acuerdo o contento, tal vez ambos, y no dijo nada más sobre el asunto. Naruto había notado antes la forma curiosa en que evitaba decir el nombre de Itachi y el hecho de que nunca, se refería a él como su hijo. La única vez que había preguntado por su hijo, ella le había dado una risita suave y una sonrisa y le había preguntado por qué quería saber sobre sí mismo. No había pasado por alto la mirada dura en sus ojos y, a pesar de saber que ella quería verlo feliz y bien cuidado, era lo suficientemente inteligente como para saber que empujar al antiguo Ambu era una muy mala idea. No había estado cerca de cometer el mismo error desde entonces. Intentando luchar contra un gran bostezo, y fallando espectacularmente, se dio cuenta de que sus lobos habían empacado el papeleo restante y desocupado la habitación, como si declararan que había terminado por el momento. Absurdo, tenía demasiado que hacer. Casi como si hubiera sido convocado al pensar en ellos, uno de los lobos que lo había rodeado regresó a la habitación con una manta grande y esponjosa que estaba absolutamente seguro de que no le pertenecía. No tuvo que imaginar la sonrisa en sus labios por mucho tiempo, ya que tan pronto como lo envolvió cómodamente con la monstruosidad esponjosa, se quitó la máscara para plantarle un beso en la frente antes de ayudar a Mikoto a ponerse en una posición más cómoda reclinándose en el sofá. Al final, no pudo reunir la energía para resistir a las mujeres o a la llamada del sueño. Quizás había estado trabajando demasiado después de todo. O, más probablemente, Mikoto estaba demasiado cómoda. Estaba seguro de que ambos amaban cada segundo de él acurrucándose más en su abrazo y rindiéndose al reconfortante calor. Estaba dormido momentos después. Inuzuka Tsume miró inexpresivamente a su cama, notando claramente la falta de su nueva manta. Había sido un día largo, lleno de reuniones del Consejo sobre las bajas de Konoha, los prisioneros de guerra y su respuesta a la invasión de Suna. Todo lo que había querido hacer era volver a casa, tomar un baño caliente y acurrucarse en medio de un nido de almohadas y mantas que habían sido especialmente elegidas debido a su excelente nivel de esponjosidad. Y alguien le había robado su manta nueva y favorita. Tenía un impulso inexplicable de culpar a los lobos. Por alguna razón, cuando no estaban bajo órdenes, parecían más niños que un ejército privado entrenado. Debe haber tenido algo que ver con el condicionamiento por el que habían pasado. Aún así, quitarle la manta era un poco absurdo, incluso para ellos. Era mucho más probable que se tomaran la libertad de simplemente dormir en su cama. No habría sido la primera vez que regresaba para encontrar a Wolves acurrucados en su cama como una camada de cachorros recién nacidos. Molesta la primera vez, exasperante la segunda, algo divertida la tercera y simpática todas las veces, había llegado a encariñarse con los lobos y sus extrañas peculiaridades. Incluso cuando hacían cosas como esta. Bueno, no había mucho que pudiera hacer al respecto en este momento y no estaba dispuesta a dormir sin una manta cuando necesitaba abrazar algo. Eso, por supuesto, le dio una idea. Claro, siempre podía tomar el de Ana ya que su hija se hospedaba en un hotel como gobernadora de Nami no Kuni, pero ¿por qué hacer eso cuando podía encontrar a Mai y meterse en la cama con ella?
De todos modos, era culpa de la niña por traer a los lobos a su vida, por lo que ella tenía parte de culpa por la falta de manta de Tsume. Además, había estado emocionada ante la perspectiva de acurrucarse en sus mantas, la oportunidad de tener las mantas y un cuerpo cálido era demasiado buena para dejarla pasar. El jefe de los Inuzuka tuvo que contener un resoplido divertido ante la idea de simplemente mudarse con la chica, pero tal vez podría persuadirla para que tomara una habitación en la casa principal del complejo. Reuniendo rápidamente sus cosas para una fiesta de pijamas improvisada, una sonriente Tsume salió de su habitación. Había pasado un tiempo desde que tuvo algún tipo de noche de chicas. Debería haber esperado que él apareciera tarde o temprano, pero, en realidad, era mucho pedir que fuera un poco más tarde que esto. Demonios, antes también habría estado bien, pero cuando estaba a punto de retirarse por la noche, Anko siempre había sabido que Ibiki era un bastardo malvado y sádico, es por eso que le gustaba trabajar con él, después de todo, pero esto llevó las cosas a un nivel completamente nuevo. ¿En realidad? Preguntó, cruzando los brazos sobre su pecho en parte para mostrar su molestia por la invasión no anunciada de su casa y en parte para cubrir el corazón rosa gigante que dominaba el frente de su suelta camisa de dormir morada. De hecho, deseaba que estuviera un poco más apretado, solo para que dejara de amenazar con deslizarse de su hombro y darle a su compañero de trabajo, superior, en realidad, un espectáculo gratis. No es que él estuviera interesado, por lo que ella podía decir, él era completamente asexual y estaba bastante segura de pensar que estaba creando un ejército de sus hijos clones para aterrorizar al mundo. Bueno, no todo el mundo considerando su patriotismo bastante intransigente hacia Konoha, pero ciertamente el resto del mundo. Todavía no había logrado encontrar dónde los estaba escondiendo para esperar su momento, pero eventualmente lo haría. Ciertamente no esta noche, sin embargo, ya que incluso si él no estaba aquí para algún tipo de pseudo interrogatorio, y estaba segura de que sería tan desagradable como uno normal de todos modos, ella había estado ansiosa por desplomarse en su cama. A ella no le importó la lucha durante la invasión, pero la limpieza posterior fue una absoluta perra. La próxima vez, podrían ser ellos los agresores para poder matar cosas sin tener que lidiar con esta mierda después. ¿Por favor? Bastante por favor. Incluso sus pensamientos estaban listos para comenzar a hacer pucheros con la esperanza de convencer a alguna gran entidad para que así fuera. Desafortunadamente para ella, el casi puchero pasó desapercibido y todavía estaba atrapada en una habitación con su jefe, vistiendo una camisa morada holgada y un par de pantalones cortos rosas, que eran demasiado ajustados para que ella se sintiera cómoda delante de él, incluso si lo hiciera. Creo que simplemente engendró más de sí mismo y no tenía absolutamente ningún interés en la forma femenina. En realidad, ella puede haber estado más cómoda sabiendo que él podría haber prestado la más mínima atención a su forma. Estar tan expuesta, aunque no estaba más expuesta que cuando estaba en público. De hecho, probablemente estaba más vestida, para alguien que ni siquiera se dio cuenta era un poco insultante y la hacía cuestionarse a sí misma de una manera con la que no se sentía cómoda. Estaba muy orgullosa tanto de su apariencia como de su sensualidad, maldición, así era ella. Quítelo y ella simplemente no era tan increíble como lo sería una Anko adecuada, y eso era inaceptable. Un crimen contra el mundo, de verdad. Por alguna extraña razón, no creía que Ibiki, que miraba impasible, estuviera de acuerdo. Espera, ¿cuánto tiempo había estado pensando en esto? ¿La había estado mirando todo este tiempo? ¡Qué patán! Bueno, eso era bastante obvio por el hecho de que él había irrumpido en su casa cuando ella se preparaba para irse a la cama, pero solo mirándola. Perfectamente comprensible si se sentía atraído, pero estaba segura de que a él solo le gustaba mirar a la gente. O espantándolos. Tal vez un poco de ambos. Continuó mirándola por un minuto antes de decir algo. Sí. Le tomó un momento darse cuenta de que era una respuesta a su pregunta anterior. ¿Realmente había esperado tanto tiempo para responderle? Dioses arriba, ella trabajó con algunas personas extrañas. Demonios, probablemente sería considerado uno de sus amigos. Ese era un pensamiento inquietante, en realidad. Ella necesitaba más amigos, y para reparar la relación con algunos de sus viejos. Bien. Ella cuestionó a su jefe. Sigamos con esto, mi cama está llamando. Él emitió un gruñido y se encogió de hombros en respuesta antes de indicarle que lo siguiera mientras tomaba asiento en la mesa de la cocina. A regañadientes, ella obedeció, dejándose caer en un asiento frente a él con los brazos aún cruzados. Entonces, se tomó un momento para mirarla, solo hasta que ella se sintió incómoda, estaba segura.
¿Te gustaría explicar por qué Konoha fue ayudada por Snake Summons cuando sé con certeza que no realizaste ninguna convocatoria después de que comenzó la invasión? Bueno. Uno de sus brazos cayó de su pecho, moviéndose para frotar la parte posterior de su cabeza con nerviosismo. ¿No? Él le lanzó una mirada en blanco. Bueno, valió la pena intentarlo. Bueno, puede que tenga o no un conocido, desafortunadamente cierto, no estaba segura de que le permitieran seguir llamando a Naruto amigo, algo que necesitaba rectificar. ¿Quién, posiblemente, está asociado con los lobos? También sucede que esos lobos, muy probablemente, están aliados con Orochimaru para sus propios fines. Al ver que los lobos reclaman a Konoha como su territorio, es posible que hayan invocado o no su aliado Orochimaru durante la invasión para mantenerlo fuera de las manos codiciosas de Suna. Tal vez. Su mirada en blanco no cambió en lo más mínimo mientras ella hablaba y se mantuvo durante varios minutos después de su deslucido final. Claro, ella no era la mejor oradora del mundo, todavía era perfectamente Anko en todos los sentidos que importaban, lo que significaba, naturalmente, que era perfecta. Eso era Anko Logic y Anko Logic no podía ser derrotado, solo negado. Y la negación no la hacía menos correcta. Finalmente habló. De acuerdo. Cuando él se puso de pie y se volvió para irse, ella no pudo evitar mirarlo boquiabierta. ¿De verdad la perturba y la hace sentir incómoda en su propia casa y está satisfecho con eso? Sabía que debería considerarse afortunada y que presionar sobre el tema probablemente sería perjudicial para ella, pero maldita sea, estaba un poco decepcionada. Era el mejor interrogador de Konoha, posiblemente del mundo, y eso, bueno, le faltaba un poco. ¿En serio? ¿Eso es todo? ¿Interrumpiste mi sueño por eso? Ella, naturalmente, estaba más preocupada por el sueño que por la preocupación que su repentina aparición había causado, a pesar de que pudo haber sido arrastrada de regreso a la oficina como interrogada en lugar de interrogadora para un interrogatorio oficial. Eso no habría sido bueno para su carrera. No es que pareciera ir a ninguna parte de todos modos. Ayudó a Konoha. Y Vicky se encogió de hombros. Eso es realmente todo lo que importa hasta que él o uno de sus subordinados termine en una de mis celdas. Eso es, su expresión se volvió incrédula. Lo menos inspirador que he escuchado. Agregaste el pro Konoha en la forma en que nos ayudó, pero pensarías que eso llevaría a uno a estar más en contra del hombre, aliados, enemigos, cambian con bastante frecuencia. Es más fácil tratar con quien quiera que aparezca en mis celdas a medida que llega. Anko lo miró fijamente durante un largo minuto. Creo que he perdido todo el respeto que te tenía. Eso parecía ser lo único que hasta ahora había sorprendido al hombre. ¿Me respetaste? Solo vete. Ella suspiró derrotada. Pensar que ella, en algún momento, había estado preocupada por esto. Me voy a la cama. Dio un gruñido y salió, la puerta se cerró firmemente detrás de él. Ella no pudo controlar el tic en su ceño cuando lo escuchó trabajar en la cerradura desde el exterior, cerrándola detrás de él cuando era perfectamente capaz de hacerlo en su lado de la puerta. Realmente necesitaba hacer nuevos amigos. ¿Sabías que eres abuela? Preguntó Naruko. Kusina rápidamente comenzó a ahogarse con su ramen. Muerte por ramen, qué forma de irse para un Uzumaki. Probablemente era algo bueno que estuvieran solo ellos dos dentro del puesto de ramen de Ichiraku, atragantándose con su comida de una manera tan indigna que no era algo que el resto de Konoha necesitaba ver cuando tenía el control de dos clanes. Incluso si uno de ellos tenía reputación sin miembros y los otros tenían miembros y no tenían reputación. Entonces, más como dos medios clanes. La idea de convertir a los Yamanaka en miembros del clan Uzumaki había pasado por la mente de Kusina antes, pero realmente no creía que merecieran tal honor. Sin embargo, todavía es algo que ella debe tener en cuenta, en caso de que parezca que los Uzumaki no se van a recuperar adecuadamente. Al menos entonces el nombre seguiría vivo. Aún así, eso no era tan importante como la pregunta aparentemente aleatoria de Naruko. ¿Qué? Preguntó cuando finalmente derrotó a su enemigo Tallarines. Estaba bastante segura de que no era abuela a menos que Naruko hubiera logrado salir con un hombre y ocultarle el embarazo durante los últimos 9 meses. Por otra parte, Naruko no era su única hija, ¿verdad? Sí, la sonrisa en el rostro de la esperanzada Chunin, Konoha contemplaría las promociones después de que el problema con Suna se resolviera adecuadamente, mostró que estaba disfrutando mucho esto y Kusina no estaba 100% segura de por qué. Tendría mucho más sentido para ella estar molesta porque su hermano aparentemente había tenido un hijo con alguien que nunca conoció.
A menos que Naruto hubiera conocido a la mujer, pero eso no la haría parecer tan complácida a menos que realmente aprobara su elección. Por supuesto, ella puede estar leyendo esto incorrectamente. Estaba feliz por el hecho de que su hermano aparentemente tenía un hijo, porque ella era tía, o porque tenía esta información que Kusina no tenía. O tal vez simplemente encontró divertido ver a su madre atragantándose con el ramen. Ese último era un competidor bastante bueno, uno por el que estaría tentada a apostar dinero. ¿Y? Preguntó Kusina. Necesitaba saber más sobre esto, especialmente viendo que Jiraiya no había mencionado nada por el estilo en su última visita. Algo como esto habría hecho que el hombre declarara con orgullo lo increíble que era el hijo de sus alumnos. No es que realmente pudiera expresarlo de esa manera, de alguna manera derrotó todo el propósito de mantenerlo en secreto. ¿Cuándo se convirtió Naruto en padre? Naruto en realidad hizo un puchero por eso. ¿Qué? ¿Por qué tiene que ser Naruto? Podría haber tenido un hijo. Kusina le dio una mirada en blanco, sin comprarlo por un segundo. Estaba bastante segura de que Naruto no había tocado a un hombre más allá de arrastrar a su compañero de equipo herido por el bosque de la muerte desde que abrazó a Naruto hace tantos años. La idea de que pudiera haberse acostado con un hombre y darle un hijo era ridícula. Bien, resopló la chica, cruzando los brazos sobre el pecho. Arruina mi diversión. Realmente esperaba que la revelación fuera más divertida, pero su madre instantáneamente hizo la conexión y parecía mucho más curiosa que molesta. Realmente, esperaba que su madre estuviera más preocupada de que su hijo terminara siendo padre sin su conocimiento, pero, de nuevo, Naruto siempre había sido más maduro que ella. Quizás Kusina era de la opinión de que estaba listo para la paternidad. Sí, claro. No había forma de que Kusina estuviera de acuerdo con eso, pero era obvio que la mujer sentía que había más de lo que Naruto ya había dicho. De todos modos, nunca pudo ocultarle cosas a su madre, no debería haberse sorprendido de que su entrega de noticias intencionalmente engañosa se hubiera visto de inmediato. Te conté sobre ese chico Sand que ayudó a nuestro equipo en el segundo examen, ¿verdad? Continuó cuando Kusina asintió con la cabeza, toda la atención desviada de su ramen a su hija. Bueno, durante la invasión los perseguía a los tres, pensando que estaban tramando algo siendo los hijos del Kazekage. Kusina le dio otro asentimiento, tenía sentido. Resulta que en realidad estaban huyendo, sin querer tener nada que ver con eso. De hecho, afirman que el Kazekage había ordenado que se abandonara la invasión cuando un aliado suyo se había retirado. Eso sonaba sensato y solo por la reputación del hombre podía creerlo. Puede que no haya sido el mejor hombre, pero haría lo que creyera necesario para su aldea como lo haría cualquier buen Kage. No era exagerado pensar que pasaría de estar listo para atacar Konoha a retirarse tan pronto como su aldea ya no tuviera el apoyo que necesitaba en lugar de arriesgarse. Está bien, ¿cómo se relaciona esto con que yo sea abuela? Naruto descartó su pregunta. Estoy llegando allí. Mientras lo confrontaba con el pelirrojo, creo que Gaara mencionó que su padre todavía estaba en el pueblo y no le gustaría la invasión. Pero luego mencionó cosas como tener múltiples madres y múltiples padres antes de que él de pronto decidí que debía ser su tía. El jefe del clan Uzumaki parpadeó sorprendido. Había sospechado que no era tan claro como Naruto había tratado de insinuar, pero sí iba a decir lo que pensaba que era. Espera, no querrás decir, ¿oh sí? Naruto interrumpió a su madre, sonriendo algo con aire de suficiencia. Gaara creía completamente que Naruto era su padre. Eso es absolutamente absurdo. Kusina finalmente declaró. ¿Por qué diablos pensaría que Naruto es su padre? ¿Estás seguro de que no lo trató simplemente como su padre? Nope, honestamente parece creer que Naruto es su padre. Una sonrisa se abrió camino a través de sus labios. Aparentemente también ha estado llamando a su hermana Kara-san, así que tal vez esté relacionado con eso. Su entrega de la información reveló cuánto le disgustaba. Claro, se esperaba que él trajera de vuelta al clan algún día, pero ella preferiría que se conectaran como una familia antes de que hubiera más miembros propios. Agregar otras personas que tendrían que aprender a aceptar complicaría la curación del clan Uzumaki. Supuso, sin embargo, que al final no importaba tanto mientras él fuera feliz. Eso realmente era mucho más importante, incluso si a veces lo pasaban por alto en su deseo de traerlo de vuelta a la familia. ¿Ya tiene novia? Kusina estaba más angustiada por quedarse fuera que enojada y Naruto se dio cuenta de que había habido un error crítico en su plan. Claro, lo absurdo de la impactante noticia pudo haber hecho reír a su madre y darle la noticia podría haber sido divertido para ella, pero también se relacionaba con Naruto y el hecho de que él no era realmente parte de sus vidas.
El hecho de que estuvieran sentados aquí en Ichiraku y más o menos cotilleando sobre él como si fuera una especie de extraño solo agravaba ese hecho. Bastante descuido de su parte, admitiría, y debería haber reconocido que las cosas no estaban saliendo con el humor que esperaba. Cuando supo por primera vez que Gaara pensaba que Naruto era su padre, no tenía la energía para lidiar con ser arrastrada a la locura que rodeaba al, aparentemente anterior, y ella tendría que investigar eso, Jinchuriki. Sin embargo, mirar hacia atrás le dio la imagen mental de Gaara siguiendo a su hermano como un cachorro perdido, o un curioso cachorro de Tanuki, y llamándolo Tousan. Había encontrado la idea divertida y cuando los dos fueron a Ichiraku después de un largo día de ayudar a la recuperación de Konoha, pensó que podría servir para animar a su madre con exceso de trabajo. Tal vez su entrega necesitaba algo de trabajo. ¿Quién tiene novia? La voz alegre e inquisitiva de la camarera más grande de Konohagakure, que era un título vinculado a una entrada de rango A del libro Bingo Culinario Internacional, Ichiraku Aiya me lo sacó a los dos de sus pensamientos. Sorprendida por la interrupción inesperada, Kusina, sin embargo, respondió rápidamente. Ah, Naruto-kun parece haberse conseguido una novia. Oh, entonces decidió irse con uno de ellos. ¿Eh? Naruto y Kusina hablaron al mismo tiempo, igualmente confundidas por las palabras de la joven. Quiero decir, él no está aquí muy a menudo, pero recuerdo un par de la mujer joven que trajo con él. ¿Estás diciendo que Naruto ni ha estado saliendo con chicas? Ahora que lo pensaba, no lo había visto con esa joven y la zorra de cabello púrpura cuando regresaron por primera vez. Ni siquiera había considerado que hacer algo así podría haber sido normal para él. Sí, supongo que sí. Estaba ese Yamanaka hace unos años, terrible lo que pasó allí, y Kato-san se encuentra con él aquí a veces cuando no está trabajando en el hospital. Mitarashi ha estado aquí con él antes y creo que Yui-san se unió a ellos una vez. Mientras hablaba, contó con los dedos, sin prestar atención a las miradas de sorpresa en los rostros de las dos mujeres Uzumaki. Probablemente viene más regularmente con Mai, pero últimamente ha estado viniendo aquí con el miembro del consejo Inuzuka, así que no estoy seguro de lo que está pasando allí. La joven se detuvo para fruncir el ceño pensativa. Creo que también tuvo a la ex heredera Yuga aquí con él antes, aunque supongo que si los rumores sobre la revuelta de la rama familiar son ciertos, probablemente ella esté a cargo del clan ahora. Creo que son todos los que he visto con él. Terminó brillantemente, sin tener ni idea de cuánto preocupaba escuchar esto al dúo Uzumaki. Los dos compartieron una mirada de preocupación, ¿cómo no se habían dado cuenta de todo esto? Más preocupante, ¿a cuál invitarían eventualmente a la familia o si Naruto, de alguna manera, planeaba estar con todos ellos? Casi simultáneamente se sonrojaron, sus pensamientos eran casi idénticos. Realmente necesitaban averiguar qué estaba pasando en su vida, podría ser el momento de recurrir a Jiraiya más a fondo. Este tipo de cosas estaba en su callejón. Ayame, mientras tanto, simplemente miró a las dos mujeres sonrojadas confundida. ¿Está todo bien? Los dos solo parecieron sonrojarse más. Oye, Kotesu, ¿alguna vez has tenido la sensación de que la gente nos mantiene cerca como una forma enfermiza de alivio cómico? Kotesu levantó la vista de su trabajo, enredado en la multitud de cables que se habían utilizado para transmitir la primera tarea al Junin Sensei. Resulta que desmontarlo fue aún más complicado que configurarlo. ¿Quién lo hubiera adivinado? ¿Qué? Preguntó el otro Chunin. ¿De qué demonios estás hablando? Izumo se encogió de hombros. No lo sé, solo se me ocurrió una idea. Bueno, ¿qué tal pensar un poco menos en lo bromista que eres y tratar de sacarme de esto? Dos puños se plantaron sobre las caderas de Izumo mientras entrecerraba los ojos hacia su mejor amigo durante casi 2 décadas. Bueno, si quieres ser grosero al respecto, puedes salir de este lío. Tú eres el que me enredó en esta mierda. Los dos lobos compartieron una mirada y se encogieron de hombros. Si bien no se les había otorgado permiso explícito para ingresar, no se imaginaban que a Mai le importaría tanto. Haciéndose a un lado, uno de ellos abrió la puerta para el inesperado, pero probablemente no inoportuno, visitante de Mai. No hicieron ningún comentario sobre el atuendo de la mujer, pero podían decir honestamente que ninguno esperaba ver a la matriarca Inuzuka acercarse a ellos en pijama. Al menos, no aquí. Eso era de esperar si estaban haciendo algo en el recinto de Inuzuka, especialmente en su casa, pero no tanto en la entrada a las cámaras privadas de Mai. En realidad, era simplemente un apartamento al otro lado de la calle de la entrada principal de la base subterránea, pero funcionaba como la residencia de Mai. Algunas veces.
Por lo general, se quedaba con Tsukiyomi en su departamento o en una habitación de invitados en el complejo de Inuzuka. De hecho, estaban bastante seguros de que había pasado más noches durmiendo en su oficina dentro de la base que en este apartamento desde que lo consiguió por primera vez. El hecho de que la matriarca Inuzuka hubiera sido informada de ello era bastante inusual, para que ella viniera a eso en una de las raras noches en las que Mai estaba realmente. Tuvo que haber sido algún tipo de intervención divina. ¿Por qué Tsukiyomi aceptaría tanto que Mai y Tsume pasaran la noche juntos? Ninguno de los dos sabía, pero no lo cuestionarían demasiado. Se hará la voluntad de Tsukiyomi. Por supuesto, eso no significaba que no especularían al respecto. A los lobos les encantaban los chismes, especialmente sobre Tsukiyomi. Entonces, ¿lo harás? Sorprendentemente, el hombre no parecía dispuesto a aceptar, lo cual era extraño teniendo en cuenta quién era y lo que se le había pedido. Ah, Kusina, estoy seguro de que no hay nada de qué preocuparse, se detuvo ante su mirada. Me dije eso la última vez, y las cosas terminaron saliendo terriblemente mal. No volveré a cometer ese error. Declaró la matriarca Uzumaki. Ahora, ¿quieres investigarla, vida amorosa de Naruto? Su voz perdió confianza al final, desvaneciéndose torpemente. Normalmente estaría en contra de que Jiraiya espiara a alguien o se entrometiera en asuntos personales, pero cuando el bienestar de su hijo estaba en juego, haría una excepción. Ahora, ¿por qué no quería hacer esto? Era exactamente lo que le gustaba hacer. ¿Fue porque le habían dado permiso? ¿Eso de alguna manera lo hizo menos agradable? El gran sabio dio un profundo suspiro antes de asentir. Claro, lo investigaré. ¿Qué es exactamente lo que quieres saber? Ya sabes, las cosas sobre las que normalmente escribirías. Su respuesta ganó una ceja levantada. ¿Solo eso? Rascándose pesadamente la barbilla, miró al cielo por un momento. No creo que eso produzca mucho, él no parece estar en esa etapa con ninguno de los que lo rodean. Quizás pronto, pero ciertamente no ahora. Bueno, ¿qué es lo que ya sabes que podría conducir a eso? Preguntó, con las manos en las caderas. Ah. Su sonrisa triunfante fue casi cegadora. Ese es el tipo correcto de pregunta. Hizo una pausa por un segundo antes de preguntar qué, exactamente, ya sabes y qué sospechas. ¿Realmente importa? Pedirle que lo investigara era lo suficientemente vergonzoso, en realidad discutir la vida amorosa de Naruto era demasiado para cualquiera de las mujeres Uzumaki. Bueno, tengo que empezar en alguna parte, ¿sí? A menos que quieras que levante una pizarra y empiece a dibujar diagramas y listas de personas de las que sospecho, se interrumpió, sin haberse preparado para algo así, pero más que confiado. Que él podría preparar uno en caso de que ella realmente aceptara. No es que fuera probable. Escuché que ha estado visitando a Ichiraku con varias mujeres y Naruto mencionó que Gaara de la Arena lo llamó padre y su hermana madre. Trató de ignorar la alegría pura que estalló en el rostro del hombre al escuchar eso. Puede haber algo entre él e Ino y he oído que ha tomado a Yuga Hinata bajo su protección. Ya veo, y ella prácticamente podía ver las ruedas en su cabeza girando mientras decía eso. Algo de eso no lo sabía, pero hay mucho más que puedo contarte. ¿Hubo algo más? Ayame tenía una lista de mujeres con las que lo había visto, pero no tengo idea de cuál puede ser su relación. Lo hizo, en realidad, pero no quería pensar demasiado en ello. La linda camarera en Ichiraku. Tendré que ver qué sabe más tarde. Mientras tanto, repasemos lo que el galante Jiraiya ya sabe sobre su dios sobrino. Kusina parpadeó confundida. ¿Sobre tú qué? El sabio simplemente desechó su pregunta. No te preocupes por eso, es un título provisional. Sus manos se frotaron con entusiasmo. Ahora, ¿por dónde empezar? Kusina lanzó una mirada nerviosa a Naruto, quien hasta el momento había permanecido sentada en silencio en la sala principal de la casa de Uzumaki. No era algo de lo que realmente quisieran hablar o escuchar, pero al llamar su atención, era algo que sentían que necesitaban saber. No iba a ser muy fácil volver a ser parte de la vida de Naruto si terminaban en malos términos con las personas cercanas a él. Ya había dejado en claro que la nueva vida que había hecho para sí mismo tenía prioridad sobre un pasado en el que decidió no insistir. Ella se aseguraría de tener una conversación larga y agradable sobre cómo evitar tus problemas en algún momento después de que se reparara su relación. La voz bastante bulliciosa de Jiraiya la sacó de esos pensamientos. Supongamos que comenzaré con el que estoy apoyando, entonces. Ante su sorpresa, él pareció algo ofendido. ¿Qué? Sus manos fueron a sus caderas de una manera muy parecida a la de Slug Sanin. Le quedaba sorprendentemente bien.
Recibo esas miradas porque en realidad tengo una opinión o porque insinué a un candidato singular que tiene mi apoyo. Las mujeres Uzumaki compartieron una mirada antes de hablar al unísono. Ambas cosas. El puchero también le sentaba bien. Realmente, le habría ido bien en el teatro si no hubiera sido un shinobi. Por otra parte, tal vez fue algo que aprendió como shinobi. A pesar de sus extraños gestos, Jiraiya no era alguien a quien subestimar e incluso sus compañeros de equipo generalmente no podían decir cuánto de lo que mostraba era real o de actuación. Para demostrar la duplicidad y el engaño de los shinobi no había mejor ejemplo que Jiraiya. Por supuesto, lo hizo tan bien que a veces era difícil recordarlo. No era un Sannin por nada. HMMPH. Bien entonces, sea así. Un día conoceré a alguien que me respete a mí y a mis opiniones. Su puchero se aclaró tan fácilmente como quitarse una máscara y su estado de ánimo siguió con él, cambiando para convertirse en el serio maestro de espías que se escondía dentro. Bueno, tan serio puede ser el jefe de espías cuando habla de la vida amorosa del hijo de su estudiante con la viuda de su estudiante. En realidad, ese era un pensamiento un poco deprimente. Volvamos a las damas. Bueno, la que estoy alentando tiene que ser Mai. Una cosita linda, pálida con cabello largo y oscuro. Un poco mayor que nuestro Naruto y demasiado seria para su edad. Él le dio una sonrisa a eso. Algo así como Naruto, ¿eh? Ella se relaja un poco cuando está cerca de él y los dos parecen muy cómodos el uno con el otro. Pasaron 3 años de que los dos se conocen, por lo que ya es una relación sólida, y ella está completamente dedicada a él. Hizo una pausa antes de enmendar su última declaración. Ambos son bastante devotos, en realidad, tratando de cuidarse el uno al otro, incluso cuando se interponen en el camino del otro. Él parece apreciar mucho su compañía y ella haría cualquier cosa si pensara que lo haría feliz. No estoy seguro de si son románticos o qué papel juega su amistad con Tsume en su relación, pero podría verlos felizmente casados. Jiraiya le dio una amplia sonrisa. Ahora que lo pienso, diría que prácticamente lo son. Aún así, quién sabe a dónde podría llegar en el futuro. Su rostro se puso serio. Podría convertirse muy fácilmente en una gran tragedia, realmente, digna de los grandes teatros. El sabio del monte Miboku se sumergió en silencio en sus propios pensamientos antes de retirar lentamente un diario viejo y desgastado y escribir algunas oraciones. Con mucho cuidado lo devolvió a su persona, pero Kusina no podía decir que lo había visto antes. Sus cuadernos habituales eran muy distintivos. Cosas modernas de color vibrante que recordaban a todo el que las veía las portadas de sus libros. Quizás, sin embargo, era mejor dejar esa pregunta para otro momento. Capítulo 65, 2. Quizás, sin embargo, era mejor dejar esa pregunta para otro momento. El estado de ánimo de la habitación se había vuelto sombrío y con un movimiento de cabeza, y en consecuencia con su gran melena de cabello blanco, Jiraiya trató de disiparlo. De todos modos, es con quien me gustaría verlo. Además, estoy seguro de que los niños se verían geniales. Kusina le lanzó una pequeña sonrisa, mucho más cómoda con un alegre Jiraiya que con el hombre mayormente roto que se escondía debajo. ¿Hay algo más que debamos saber sobre ella? Esta pregunta fue hecha por Naruto y la sorpresa de Jiraiya indicó que era, quizás, muy poco posible que él hubiera olvidado que ella estaba allí. ¿Debe saber? Se rascó la barbilla. Bueno, en realidad no. Debe tener algunas garras, considerando lo aterrorizados que estaban algunos de los guardias de Naruto por su ira, pero supongo que eso es de esperar cuando ella está a cargo de su seguridad. Las cejas del hombre se fruncieron por un momento. Estoy haciendo una suposición, en realidad, no estoy seguro de si ella es la jefa de su seguridad o solo tiene influencia sobre ella, pero si tuviera a alguien que se preocupara tanto por mí, definitivamente querría que se encargara de asegurarse de que yo estaba a salvo. ¿Guardias? Kusina parecía preocupada, como si la idea de que su hijo tuviera guardias nunca la hubiera molestado. ¿Por qué necesitaría guardias? Jiraiya solo pudo encogerse de hombros. ¿Quién dice que los tiene? Todavía los tiene. Probablemente más precaución que otra cosa. Está involucrado con la nueva casa noble de Inokuni, después de todo. Alguien eventualmente sentirá que eliminarlo los ayudará de alguna manera. Ambas mujeres Uzumaki sabían que estaba asociado con los lobos, incluso si al principio no querían creerlo, pero el significado de la declaración no había llegado hasta ahora. No era solo un grupo de personas con las que se había unido, estaban involucrados en la política de la corte imperial de Inokuni y eso solo significaba que el grupo tenía enemigos. Con una repentina desagradable, la relación de Naruto con los lobos se convirtió en algo real.
Supongo que tienes razón. Mejor los tiene, por si acaso. Casi resignada, continuó. ¿Alguien más con quien sea cercano? Bueno, hay un par de los que he oído hablar, pero dos se destacan. Del primero de ellos no sé nada. Hizo una pausa para estremecerse violentamente. Pero parece de tu edad, Kusina, y me recuerda a una Orochimaru femenina, así que eso es todo lo que digo al respecto. La matriarca Uzumaki recordó las extrañas palabras que el hombre había dicho cuando se reunió con Ino y sintió que podía entender un poco mejor lo que había sucedido. Aún así, ¿Jiraiya quiere evitar a una mujer? El mundo debe estar llegando a su fin. La segunda, sin embargo, Jiraiya le dio una enorme sonrisa de come mierda. Ahora ese es alguien de quien felizmente hablaré. De algún lugar de su persona sacó otro diario, este mucho más nuevo pero lleno de papeles sueltos y fotos. Tomando una de las fotos, la colocó en la mesa de café. Este es Kin. Presentó la imagen a los dos Uzumaki. Ella es un año mayor que Naruto y actualmente vive, junto con sus dos compañeros de equipo, en el departamento de Naruto. Es una Otokunoichi que no logró que Chunin siguiera adelante, pero debería tener una buena oportunidad la próxima vez. Sacó otra foto, esta mostraba a la joven vestida provocativamente con nada más que pieles familiares que apenas le llegaban a la parte superior de los muslos. Espera, esos no son, Kusina fue interrumpida por Jiraiya, quien estaba teniendo un día de campo absoluto al poder compartir esto. Sí, las pieles de Naruto. Una de sus favoritas, por lo que ella me dice, pero ella aprendió eso de segunda mano. Era lo mismo que había usado cuando se reunió con Kusina e Inoichi hace tantas semanas. En él eran las prendas usadas por un príncipe nómada, en ella parecía que se había cubierto con la alfombra que había estado tendida junto a la chimenea. Jiraiya pensó que era maravillosamente sugerente y se tomó la foto para que le sirviera de inspiración y le recordara incluir una escena junto a la chimenea. Espera, objetó Naruto mientras ella le lanzaba una mirada sospechosa. ¿Por qué tienes este tipo de imagen de ella? El viejo pervertido se frotó las manos con entusiasmo, su sonrisa de alguna manera creció. Oh, esa es la mejor parte. No solo le gusta llamarlo maestro, sino que quiere que escriba un libro con en ese momento se dio cuenta exactamente de lo que había estado a punto de decir y, lo que es más importante, a quien estaba a punto de decírselo. Oh, mierda. Naruto parecía haber estado algo satisfecha con la respuesta parcial, lo suficiente como para haber pasado de mirar con ira a simplemente mirar con curiosidad, pero ahora era el turno de Kusina de usar esa mirada sospechosa. De hecho, se veía muy bien en ella, pensó Jiraiya, pero era un mal momento para contemplar eso. Sin embargo, definitivamente podía ver de dónde lo había sacado Naruto. ¿Sí? Incitó la matriarca Uzumaki, levantando una delicada ceja desafiante. ¿Qué tipo de libro ibas a escribir sobre esta joven que aparentemente llama a mi hijo maestro? Bueno, ya ves, Estoy esperando, Jiraiya. Estaba investigando la vida de Naruto, ¿sí? Y cuando visité su apartamento por última vez, ella estaba allí. Empezamos a hablar, pero ella quería que escribieran un libro sobre ella. Siendo yo, el valiente sabio Jiraiya y un autor mundialmente famoso, yo realmente no podía dejar pasar la oportunidad que se presentaba. Resulta que ella, tal vez, quería que incluyera a Naruto en el libro. Naturalmente, acepté elegirlo para uno de los papeles. Y ahora Naruto entendió lo que realmente estaba pasando. Sabía que tenían la misma mirada, pero que ambos lo miraran a la vez era otra cosa. Realmente, una experiencia que hubiera preferido evitar. ¿Qué papel podría ser ese Jiraiya? Habló rápidamente, sabiendo que no debía mentir, pero esperando desesperadamente que lo escucharan mal o decidieran que su respuesta era más importante que la respuesta misma. Tenía la sensación de que no era tan afortunado. Él va a estar en el libro como su maestro. Kusina parpadeó varias veces, procesando lo que se había dicho y tratando de entender el hecho de que Jiraiya realmente tuvo el descaro de decir eso. Cobarde no se podía llamar al viejo pervertido. Permaneció en silencio durante unos largos momentos antes de cruzar los brazos sobre el pecho. Nunca es algo bueno, y no solo porque bloqueó su vista. Soy una mujer hermosa, Jiraiya. Tienes 10 segundos para correr mientras agarro una de mis cuchillas de repuesto para poder quitarte esa segunda cabeza que tanto aprecias y envainarte el culo. No tenías que decirle a Jiraiya 2 veces. Los pelirrojos temperamentales siempre hacían que su sangre fluyera, solo que por lo general no de la manera que él preferiría. Un golpe sonó en su puerta y ni siquiera tuvo que adivinar quién podría ser. Después de todo, Shizune era la única que tenía acceso al recinto. Adelante.
llamó Tsunade, sin apartar la mirada de su escritorio. Sentarse en el jardín llorando y revolcándose en la autocompasión pudo haberla ayudado a sentirse un poco mejor, pero la invasión le recordó que aún había mucho más que podía y debería estar haciendo. Es por eso que se sentó en su escritorio escribiendo todo el conocimiento médico que pudo sacar de su mente. Fue más difícil de lo que uno podría imaginar mientras luchaba por incluir cosas que le parecían una segunda naturaleza después de años de ser la mejor médica del mundo. Aún así, era mejor que se registrara tanto como fuera posible, por si acaso. Ella no iba a estar aquí para siempre, después de todo. No es que fuera algo de lo que preocuparse demasiado, habiendo pasado años entrenando a Shizune como su reemplazo. Sin embargo, la chica nunca había estado realmente interesada en el combate y no tenía ningún deseo de convertirse en Slug Sage. Eso estaba bien, de verdad, no tenía ningún deseo de perder a otro ser querido por el estilo de vida shinobi. La chica podría hacer mucho bien desde detrás de la seguridad de los muros de Konoha. La reciente invasión no había sacudido demasiado esa creencia. Shizune estaba, después de todo, ilesa. La puerta se abrió para admitir a su aprendiz y apenas pudo distinguir los débiles pasos. Solo cuando supo que la joven estaba directamente detrás de ella, se giró. Sin embargo, la expresión en el rostro de la chica era un poco preocupante. El nerviosismo en realidad era bastante común, pero la determinación casi resignada en sus ojos no encajaba en absoluto. Tsunade no perdió el tiempo en dejar su pluma y volverse completamente hacia su aprendiz. ¿Hay algo que necesites, Shizune? Los dioses sabían que le había fallado a la chica en todo menos en la formación médica a lo largo de los años, pero estaría condenada si la sobrina de su difunto amante no supiera que estaba allí para ayudarla con lo que necesitara. La joven respiró hondo, enderezándose ante su profesor, y lo primero que salió de sus labios fue una disculpa. Lo siento, Tsunade. Ella dijo. Pero no puedo seguir haciendo esto. A Tsunade le gustaría decir que estaba sorprendida por esto, pero estaba más sorprendida de que hubiera tardado tanto. Esto había sido esperado años atrás y había estado agradecida por cada día que la niña permanecía con ella. Tal vez debería haberlo mostrado mejor. Shizune continuó. Ha pasado más de una década siguiéndote por todo el mundo. Todo lo que hice fue para mantenerte fuera de problemas mientras intentabas ahogar tus penas y ahora que hemos regresado a Konoha has evitado todas las oportunidades que tuviste para sacar de tu miseria y simplemente te hundiste más en ella. En realidad, haber estado sobrio durante un tiempo ciertamente ayudó y darse cuenta del bien que podía hacer al hacer que su conocimiento médico estuviera más disponible para la aldea de sus abuelos, estaba haciendo maravillas para ayudarla a recuperarse, pero Shizune tenía razón. Había pasado mucho tiempo desde que había tratado con la mujer rota que Tsunade sabía que todavía era. Le habría pasado factura a cualquiera. He decidido que es hora de convertirme en mi propia persona. Miró hacia abajo a un pedazo de papel en su mano, preparándose para continuar. Cuando volvió a mirar hacia arriba, la determinación era tan fuerte como nunca la había visto Tsunade. Recibí una oferta de trabajo hace un tiempo y he pasado mucho tiempo pensando en ello. Lo tomaré, decidí, incluso si eso significa que nunca terminaré mi aprendizaje. Tsunade sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no las dejó caer todavía. Su corazón, aún frágil, se agrietó un poco más, pero al mismo tiempo podía sentir que se hinchaba con algo que nunca le había expresado adecuadamente a la niña. Orgullo. Estaba creciendo, convirtiéndose en su propia mujer y viviendo su vida como quería. Slug Sage estaba segura de que la mayoría de las lágrimas que estaba conteniendo eran de felicidad. Shizune se merecía esto, eso era seguro. Oh, Shizune. Ella le dio una sonrisa acuosa, agridulce. Nunca quisiste ser un sabio, completaste toda tu formación médica hace años. La chica nunca lo creyó, pero realmente era tan buena como la propia Tsunade. Lo único que le faltaba era confianza y experiencia, y ambas llegarían con el tiempo. Trabajar sola en este nuevo trabajo también probablemente la ayudaría a crecer como médica. Tsunade continuó cuando Shizune la miró sorprendida. Todo lo que necesitas es más experiencia y confianza en ti mismo, ninguna de las cuales puedo enseñarte. Sé que puede que no signifique mucho, de hecho, puede ser más una maldición que una bendición, pero si esto es lo que quieres, ve con mi bendición. Abrió los brazos cuando terminó, las lágrimas capturadas se escaparon y resbalaron por su rostro, y Shizune, la hija que nunca había tenido, no perdió tiempo en enterrarse en el abrazo de su maestra. Maestro, yo, SHH, está bien, Shizune. Esto será bueno para ti y si alguna vez necesitas ayuda, estaré aquí para ti, incluso si no soy la mujer que alguna vez fui.
No, asintió Shizune mientras miraba a la mujer que era todo menos su madre. Te estás volviendo mejor que la mujer que conocí. Y con la reciente invasión que me recuerda a mi edad, siento que no hay un momento más apropiado para anunciar a mi sucesor elegido. Les entrego al hombre que se convertirá en el Godaime Hokage de Konohagakure no Sato, mi hijo, Sarutobi Asuma. De pie en un edificio cercano, Naruto se volvió hacia uno de los lobos que lo protegían mientras presenciaba el anuncio del Hokage en toda la aldea. Infórmele a Orochimaru que ella y su equipo deberán partir de inmediato, no quiero arriesgar su presencia durante esta transición. Asegúrese de que nuestros lobos también se hayan desplegado en Kiri, debemos evitar tanta atención sobre nosotros mismos como sea posible. Con suerte, cualquier movimiento en los próximos días sería visto como el regreso de los lobos a Nami después de haber sido reunidos para ayudar a aplastar la invasión. Hizo una nota mental para asegurarse de que todos se desviaran a través de Nami en su camino a sus destinos reales. Probablemente ya lo habían planeado, después de todo, eran profesionales, pero nunca estaba de más asegurarse de que algo no se había pasado por alto. Por supuesto, Naruto-sama. Con una reverencia a su alfa y un guiño a sus compañeros de manada, partió para asegurarse de que se cumpliera la voluntad de Tsukiyomi. Con suerte, las cosas no cambiaron demasiado, pero Naruto no contaba con ello. Asuma no era un anciano cansado con demasiado sentimentalismo después de una vida de pérdidas, estaba destinado a comenzar a sospechar de los lobos, independientemente de la amistad de su padre con los Uzumaki. Es mejor no darle nada de lo que sospechar demasiado. Nerviosa no era una descripción adecuada para lo que estaba sintiendo actualmente y consideró, no por primera vez, simplemente rendirse y aceptar sus errores. Eso significaría darse la vuelta y volver a un apartamento vacío y solitario y últimamente no podía soportarlo. Se había vuelto demasiado cómoda con los lobos y todos los diversos aliados de Naruto. Supuso que podría pasar más tiempo con Kurenai y lamentarse por el hecho de que ambos le habían fallado hasta cierto punto, pero eso realmente no sonaba como un momento divertido para ella. Estaba segura de que Kurenai preferiría no insistir en eso tampoco, especialmente cuando le estaba yendo mejor con el joven. No pasaba tanto tiempo con él desde que Anko no se sintió bien recibida entre los lobos, pero Kurenai ciertamente estaba en mejores condiciones que ella. Quién sabe, tal vez algún día pronto, Kurenai estaría tan cómoda con Naruto como aparentemente lo había estado con el Yondaime Hokage. Algo en ese pensamiento la molestó, diciéndole que se estaba perdiendo algo obvio, pero lo ignoró por el momento. Lo que importaba en ese momento era Naruto y arreglar su relación con él, y Kurenai. Era mucho más fácil para la maestra de Genjutsu estar cerca de él con Anko presente. Entonces, en cierto modo, esto también era para Kurenai. De hecho, pensar eso realmente ayudó a endurecer su determinación. No se trataba solo de ella y no se trataba solo del joven que probablemente no la necesitaba. Kurenai contaba con ella para hacer las cosas bien. Kurenai era como una hermana para ella, pero Anko trató de no pensar en lo extraño que hacía las cosas. Porque si Kurenai veía a Anko como una hermana y a Naruto como un hermano, y Anko decía que Kurenai era una hermana, ¿eso significaba que se suponía que debía ver a Naruto como un hermano? Intentó verlo, pero realmente no podía. Un hermano mayor tenía más sentido que uno menor, pero probablemente estaba más inclinada a llamarlo tío que hermano. Demonios, incluso. Anko se detuvo a medio paso, teniendo que tomarse un momento para procesar su propio pensamiento. De hecho, podía imaginárselo, muy fácilmente, como un padre. Inmediatamente se debatió entre preguntarse qué le pasaba y descubrir que era uno de los pensamientos más divertidos que jamás había tenido. Tendría que tener eso en mente para burlarse de él más tarde, finalmente decidió. Tousan realmente no tuvo el efecto que ella quería. Quizás algo como Toukun. Estaba razonablemente segura de que nadie jamás había destrozado el idioma de esa manera específica, pero estaba bien, ella podría ser la primera. El hecho de que probablemente hubiera un término para exactamente lo que ella quería transmitir era intrascendente. Anko Speech era mejor que cualquier cosa que un grupo de antiguos charlatanes pudiera haber inventado. Ahora, pensó. Vamos a hacer las paces con Toukun. No es de extrañar que tuviera los amigos que tenía, definitivamente había algo mal con ella. Era extraño que el apartamento estuviera tan vacío, pensó mientras estaba sentado en su oficina. No había cambiado mucho salvo la partida de 4 invitados, pero aún así podía sentir la falta de su presencia. Extraño, considerando que realmente solo interactuó con 2 de ellos. Por otra parte, con la idiotez de ese idiota de Zaku, era difícil no notar su presencia.
Ciertamente no extrañaría ese fracaso, pero la falta de los otros parecía hacer que el apartamento se sintiera menos habitado. Lo cual era extraño, considerando la cantidad de tiempo que pasaba aquí. Sabía que también estaba rodeado de lobos, pero cuando estaban de servicio no eran la mejor compañía. Quizás parte de eso era que Mikoto también se había ido, habiéndose escapado durante el anuncio de Hiruzen. Lo cual era bueno, porque el escrutinio bajo el que pronto podrían estar los lobos no necesitaba aliento en la forma de una matriarca Uchiha que debería haber estado muerta. Aún así, iba a tomar algunos días acostumbrarse a estar solo, o al menos tan solo como uno podría estar rodeado de guardias. Curiosamente, el papeleo parece haber disminuido después de la invasión. Sabía que no era porque Mai se lo estuviera guardando todo para sí misma. Los lobos aún le respondían primero y él les pedía que lo comprobaran. 2 veces, entonces debe significar que simplemente hubo menos papeleo después de la invasión que antes. Lo cual era extraño, pero supuso que no debería mirarle los dientes a un caballo regalado. Incluso sin el papeleo habitual, tenía mucho en lo que trabajar. Debería estar recibiendo informes de la fuerza inicial enviada a Kirigakure lo suficientemente pronto y necesitaba encontrar una manera de involucrarse de alguna manera con Yuki no Kuni para poder aprender más sobre esos trenes suyos que guardaban celosamente. No fue lo suficientemente tonto como para intentar robar los secretos y arriesgarse a alienar a uno de los países más avanzados de las naciones elementales. Bueno, no inicialmente. Los trenes no eran tan importantes en este momento, pero si todo lo demás fallaba, lo consideraría. Estaba realmente interesado en esos trenes, las posibilidades eran fantásticas. En realidad, probablemente debería centrarse más en el hecho de que un grupo de leales Suna Shinobi de raza y una gran cantidad de civiles de Kaze no Kuni se esperaban en Nami en cualquier momento. Eso debía resolverse antes de que comenzara a establecer pistas para otros proyectos. Ahora que lo pensaba, no estaba seguro de si todos los proyectos de Nami habían terminado todavía. Estaba seguro de que había firmado cosas para su país recientemente, pero con la cantidad de papeles que cruzaban su escritorio, incluidos muchos que Mai opinaría que no deberían, tenía problemas para recordar lo que decían. Un fallo bastante grande de su parte como daimyo, si era honesto. Ese era un trabajo que merecía mucha más atención de la que le dedicaba actualmente. Voy a necesitar todos los informes archivados de Nami de nuevo. Dijo, aún mayormente perdido en sus pensamientos, pero consciente de que uno de los lobos en la habitación se fue a recuperarlos para él. Así como necesitaba ser menos shinobi y más comandante, ahora necesitaba ser menos comandante y más daimyo. Habría que hacer arreglos para mover más control de los lobos a Mai y Sai. Consideró brevemente pasarlo completamente al control de Sai para que fuera una cosa menos de la que Mai tuviera que ser directamente responsable, pero el joven todavía era absolutamente malo en el presupuesto y otras tareas administrativas. O necesitaría más entrenamiento en esas habilidades o necesitaría su propia Mai personal, no podía tener la verdadera porque ella era de Naruto, para ayudarlo. Por ahora, sin embargo, no había más remedio que dividir las responsabilidades entre los dos. Con suerte no por mucho tiempo, estaba bastante seguro de que la iba a necesitar mientras intentaba gobernar un país. Un golpe en la puerta anunció el regreso de su lobo, pero curiosamente no estaba solo. No es que no hubiera gente que lo visitara, o que él necesitara visitar, recordando a las 2 hermanas Hyuga, pero ciertamente no esperaba a nadie pronto. Estaba aún más sorprendido por la identidad de su invitado y mientras los otros lobos en la habitación pasaban de holgazanear a estar listos para defender a su dios, él se puso de pie para saludarlos. Ah, Anko, qué agradable sorpresa. No esperaba que regresaras. Ella se estremeció levemente ante sus palabras, casi con culpabilidad, pero le lanzó una sonrisa algo tímida de todos modos. Sí. Se detuvo frente a su escritorio, sus hombros se encogieron a medias. ¿Sorpresa? Una sonrisa afectuosa apareció en los labios de Naruto, realmente disfrutaba de su compañía y su ausencia ciertamente se había notado. Sin embargo, tenía que notar que su productividad probablemente había aumentado con ella fuera. Es bueno verte de nuevo, Anko. Hizo un gesto hacia una silla frente a su escritorio mientras regresaba a su asiento. Por favor, ponte cómodo. Antes de que tuviera la oportunidad de terminar, ella había saltado sobre su escritorio como su antiguo maestro. Naruto tuvo que preguntarse si así habrían sido los gestos de Orochimaru si hubieran nacido mujeres o si Orochimaru basara su yo femenino en su ex aprendiz. Una sonrisa divertida tiró de sus labios, lo que le valió una sonrisa más confiada del invocador de serpientes. Entonces, Naruto se recostó cómodamente en su silla. ¿Qué te trae por aquí?
¿Qué? ¿No puedo visitar a mi genin favorito? Anko hizo un puchero muy Anko, siendo Anko el mejor sustantivo y el mejor adjetivo en lo que a ella se refería, eso trajo una gran ligereza a su pecho. Simplemente no podía evitar animarse incluso con las payasadas más simples de Anko. Por supuesto que puedes, Anko, solo pensé que estabas aquí porque necesitabas algo. Miró hacia abajo levemente y Naruto apenas pudo distinguir sus siguientes palabras. Solo tú. Lo siento Anko, ¿qué fue eso? Podía ver su cuerpo tensarse y relajarse mientras intentaba y fallaba en fortalecer su determinación. Al final, ella se giró para mirarlo de nuevo casi dócilmente, lo cual era muy poco Anko para la persona más Anko que jamás haya existido. Y te extrañé, Naruto. Tan feliz como lo hizo escuchar eso, esas palabras también trajeron consigo una gran carga de culpa. Es posible que ella haya rechazado su oferta por los lobos, pero seguramente él debería haber podido pasar algún tiempo con ella como Naruto, ¿verdad? Una de sus manos cruzó el escritorio para apretar una de las de ella reconfortantemente. Esperaba que su sonrisa fuera cálida y acogedora, pero estaba seguro de que era más triste que nada. Yo también te extrañé, Anko, lamento no haber tenido tiempo para ti. No avanzó mucho más que eso antes de que Anko reconociera a dónde irían sus pensamientos con esto. Con un salto, se lanzó desde el escritorio hacia su regazo, golpeándolo en la cabeza mientras él se estremecía por el repentino impacto de un cuerpo más grande. No te atrevas a culparte por esto, Naruto, era perfectamente capaz de visitarte en cualquier momento y has estado ocupado. Ella lo regañó. Un momento después, ella lo golpeó de nuevo. Y eso fue por hacer una mueca cuando me atrapaste. Su sonrisa era pequeña pero genuina. Supongamos que necesito esa Anko, gracias. Una sonrisa radiante fue su respuesta. No te preocupes, Naruto, siempre estaré cerca para hacerte entrar en razón. Intentó acurrucarse contra él pero, incapaz de ponerse cómoda en la silla, optó por levantarlo y robarle su lugar. Momentos después, el daimyo de Nami no Kuni se encontró arrastrado a su regazo, sus dedos pasando por su cabello carmesí. Ambos eran conscientes de los lobos que se reían disimuladamente en la habitación, pero en realidad no lograban que les importara. Se sentaron así en silencio durante unos minutos antes de que Anko rompiera el silencio. Dime, Naruto. ¿Recuerdas cuando me preguntaste sobre trabajar con Orochimaru? Ella preguntó. Naruto asintió. Sí. Bueno, he estado pensando. Anko hizo una breve pausa, usando su disposición actual de asientos para fortalecer su determinación. No puedo prometer nada, pero estaría dispuesto a intentarlo. Naruto parpadeó sorprendido antes de mirar hacia arriba para ver que ella estaba evitando su mirada mientras esperaba algún tipo de reacción. En realidad, había sido una posibilidad remota cuando lo propuso por primera vez, nunca esperó que ella pudiera volver a tocar el tema. Sí, en serio. Podía sentir la suave sonrisa en su voz. Para ti. Tan feliz como lo hizo escuchar esto, un ceño todavía cruzó su rostro. ¿Sabes lo que se ofrece, no? Se refería a un puesto dentro de los Wolves, sirviéndole como lo hacían. De hecho, si seguía adelante con esto, sería la primera forastera en integrarse completamente a la manada. Ana había sido aceptada con honores, pero no era lo mismo que ser marcada. Esa fue, después de Orochimaru, la mayor preocupación de Naruto sobre la oferta. Inicialmente se había ganado su amistad después de quitarle la marca a alguien, no estaba seguro de que ella estuviera dispuesta a ser marcada nuevamente. Tengo una idea bastante buena. Y lo hizo, sabía que era un puesto al servicio de él y que trabajaba muy de cerca con los lobos y su antiguo maestro Orochimaru. No tenía muy claro cuál sería su estado oficial, pero pensó que se explicaría a medida que se volviera relevante. ¿Eres consciente de que te marcarán con un sello de nuevo? Eso la detuvo en seco. Ni siquiera había considerado eso, pero era una práctica bastante común. Orochimaru marcó a otros para controlarlos y aumentar su poder, lo que también le facilitó apoderarse de sus cuerpos en caso de que fuera necesario. Danzo, el viejo halcón de guerra, lo usó para asegurar la lealtad y el silencio de todos sus operativos. Se esperaba que cualquiera que tratara con secretos hiciera uso de sellos no porque dudaran de sus agentes, sino porque no había ninguna razón válida para no tomar tal precaución. Por supuesto, aquellos que trabajan para Naruto, el que logró deshacer su propio Tenno-Hyuin en momentos, involucrarían un sello. Ella consideró sus palabras durante unos minutos, sus dedos todavía pasando por su cabello, antes de hablar de nuevo. Sin embargo, es tu sello, ¿verdad? Está. Esta era su oportunidad de decidir su futuro con Naruto y su extraña familia. Sabiendo lo que estaba en juego, no fue una decisión difícil de tomar para ella.
Además, si tuviera que confiar en alguien que tuviera poder sobre ella, sería Naruto. Entonces está bien, declaró finalmente. Llevaré tu sello con orgullo. Él tomó una de sus manos entre las suyas, deteniendo temporalmente sus cuidados, antes de mirarla a los ojos con una sonrisa. Entonces déjame ser el primero en darte la bienvenida a la manada, Anko-chan. Rasa miró fijamente el bote, barco, el capitán había corregido con vehemencia varias veces, y se preguntó si sería demasiado tarde para reconsiderarlo. No había problemas que pudiera haber, aunque admitía que era la última persona en saber algo sobre viajes navales o el valor de las embarcaciones, pero el hecho de que esto fuera algo arreglado por Orochimaru todavía lo hizo pensar. Un Orochimaru tan devoto de ese ahijado suyo que no dudaron en desperdiciar meses, y posiblemente años antes de haber contactado a Suna, de planificación solo porque les pudo haber molestado. No es posible que las palabras transmitan lo horrible que era esa idea, y eso ni siquiera considerando el tipo de poder que dicho ahijado tendría al alcance de la mano. Un solo comando haría que se levantaran ejércitos y se encendieran guerras, pero eso no era nada. Cuando se trata de alguien tan inestable como Orochimaru, algo tan simple como un comentario erróneo los haría cometer la mayor de las atrocidades en un esfuerzo por hacer realidad los deseos de ese ahijado, incluso si eso no hubiera sido realmente algo que quisieran. Después de todo, había cosas peores que la simple guerra y la muerte. Y Orochimaru era un maestro en ellos. Aún así, tal vez lo estaba viendo demasiado negativamente. Existía la posibilidad de que la introducción de otro elemento, el ahijado, pudiera servir para estabilizar la mezcla peligrosamente impredecible que era la serpiente Sannin. Solo podía orar. Parecía que Orochimaru estaba un poco más castigado la última vez que los había visto, ahora que lo pensaba. Solo esperaba que tener al ahijado como ancla no fuera contraproducente horriblemente. Ni siquiera podía contemplar los horrores que Orochimaru desataría sobre el mundo si algo le sucediera. Nada de eso era un problema real en este momento, sin embargo, el problema era el barco. Se corrigió a sí mismo al recordar la conferencia de 3 horas que el capitán ya le había dado la última vez que lo llamó barco en voz alta, y el hecho que Rasa realmente no quería estar en eso. El hecho de que Orochimaru lo alquilara era irrelevante, el destino era irrelevante y el hecho de que dejara a Kase no Kuni era completamente irrelevante. Rasa simplemente no le gustaba el agua. De acuerdo, tal vez eso fue un eufemismo. La hidrofobia era solo una de las razones por las que se había mantenido a salvo dentro de los confines de su paraíso en el desierto. Supuso que tendría que superar eso cuando su gente se estableciera en Nami no Kuni que, desafortunadamente, poseía una gran cantidad del maldito líquido. Preferiría pasar su tiempo en Konoha, donde las cosas eran agradables y cálidas la mayor parte del año, incluso si no estaba lleno de su amada arena. Kabuto, todavía atrapado en Nami no Kuni para su ira, sería descubierto como un alma gemela. Los dos estaban obligados a pasar mucho tiempo en uno de los bares de Nami lamentando la hidratación y emborrachándose por completo. Probablemente sería bueno para los dos tener un compañero de copas. No, no estamos perdidos, declaró, con una mano en su cadera y la otra sujetando firmemente la de su hermano menor. El hermano del medio negó con la cabeza. Bueno, no, porque sé dónde estamos. Corrigió simplemente vamos por el camino equivocado. Temari le lanzó una mirada. Soy el mayor aquí y estoy seguro de que vamos por el camino correcto. La edad no tiene nada que ver cuando pasaste nuestras lecciones de geografía garabateando Temari, diosa del viento en tu cuaderno. Era el contador de Kankuro. Temari se sonrojó de un rojo atractivo. Bueno, tengo a Gaara y eso me da la razón. Kankuro levantó una mano para objetar antes de detenerse en seco. Ella tenía toda la razón, para su ira. No importaba mucho si tenías razón o no cuando tenías a Gaara porque objetar sería bastante tonto. Y bastante suicida. En realidad, en su mayoría suicidas. Kankuro era muchas cosas, la mayoría de las cuales solo él mismo lo consideraba como tal, pero suicida no era una de ellas. Habría enojado a propósito a Gaara hace mucho tiempo si lo hubiera hecho, era un método demasiado fácil y confiable para haberlo pasado por alto. Eso es bueno, ese es un buen punto, supongo. Adelante. Parecía muy feliz de que él se hubiera rendido tan fácilmente, pero no le había dejado muchas opciones cuando inmediatamente saltó a las armas grandes. Ese podría haber sido el punto. Sin embargo, antes de que Temari pudiera hacer que se perdieran más, se les unió una compañía de máscaras familiares. Ambos grupos parecían igualmente confundidos por la presencia del otro, pero Kankuro, habiendo pasado el último mes lidiando con la locura de Konoha y habiéndose rendido más o menos al hecho de que había contaminado irrevocablemente a sus hermanos, ni siquiera se inmutó en este punto.
Oye, Wolf, estamos tratando de reunirnos con tu base en Nami no Kuni, ¿en qué dirección debemos dirigirnos? El lobo se detuvo por solo un segundo antes de levantar la mano y señalarlos en la dirección correcta, la dirección exacta que Kankura había dicho que era. Trató de no parecer demasiado presumido por tener razón. También tuvo mucho cuidado de no considerar por qué había lobos aquí o hacia dónde podrían ir. Cuanto menos involucrado estuviera, mejor. Después de todo, uno de los hermanos Subaku necesitaba mantenerse cuerdo. Gaara, Temari y los lobos observaron en silencio mientras Kankur se giraba e inmediatamente se dirigía en la dirección señalada por el lobo, con una sonrisa de suficiencia a pesar de que en realidad no quería ir a Nami no Kuni en primer lugar. Su marioneta, una vez una pieza de armamento de última generación y ahora reducida a una glorificada bestia de carga, lo siguió obedientemente detrás de él. Fue un testimonio de su habilidad que pudiera hacer que esta variación relativamente nueva de su títere caminar de una manera tan realista sin siquiera mirarlo. Unos momentos después, cuando comenzó a desaparecer de su vista, Gaara tiró de la mano de su hermana antes de ir tras él. Los lobos compartieron una mirada, preguntándose qué deberían hacer, antes de que uno de ellos hablara. ¿Necesitaban una escolta? Los lobos sabían muy bien desde su tiempo en Konoha que dos de estos tres estaban directamente asociados con Tsukiyomi. Temari, sin embargo, simplemente los despidió mientras Gaara continuaba jalándola hacia su hermano mediano. Está bien. Ella llamó. Tenemos a Gaara. Los lobos compartieron otra mirada y se encogieron de hombros. Bueno, si eso se solucionó, simplemente procederían según las instrucciones. Ahora, si tan solo todas las complicaciones se resolvieran tan fácilmente. Y así es como escapé de Tano Kuni después de asesinar al daimyo con una sandía, 3 pañuelos de seda, un koi medio ahogado y una geisha muy confundida a la que le pedí prestado un kimono. Jiraiya terminó su gran historia con una sonrisa, se reclinó en su asiento y tomó el sake que ya le habían servido. Tanto él como Naruto hicieron todo lo posible por ignorar a los lobos estacionados en la habitación que actuaban como seguridad y sirvientes. Era una mezcla extraña. Espera, cuestionó Naruto. ¿Escapaste de Tano Kuni usando esos o asesinaste al daimyo con ellos? ¿Sí? Se rió Jiraiya antes de darse cuenta. Oye, espera un minuto, te acabo de contar la historia completa. Cuando una mirada tímida cruzó su rostro, él presionó el ataque, acusándola del crimen más atroz. No estabas prestando atención, ¿verdad? Él se había inclinado hacia adelante en este punto, su dedo apuntando furiosamente en su dirección. Quizás. Se disparó hacia atrás en su asiento sosteniendo su pecho dramáticamente. Oh, ay de mí. El gran Jiraiya entrega su precioso tiempo para impartir valiosas lecciones a la próxima generación de shinobi y ni siquiera prestan atención a sus palabras. Esas lecciones valiosas serían antes o después de que le arrojaras un pulpo a la princesa de Tano Kuni gritando, y cito, ataque de amo tentáculo. Naruto intervino desde su propia silla, sin levantar la vista de la última carpeta que le entregaron sus lobos. Tanto Jiraiya como Naruto intentaron fingir que no estaban mirando cada vez que un lobo entraba en la habitación para susurrarle al oído y entregarle una nueva carpeta manila llena de papeles. La mayoría de ellos fueron echados un breve vistazo antes de agregarlos a una pila en una mesa auxiliar, pero hubo algunos en los que el joven inmediatamente garabateó algo y se los devolvió directamente al lobo que los trajo. Valía la pena señalar que no era el mismo lobo el que traía los periódicos cada vez y que solo uno de ellos estaba teniendo éxito en fingir que no miraba. No debería sorprender que fuera el maestro espía. Por supuesto, como eran un maestro espía, todos en la sala ya asumieron que estaban prestando mucha atención a todo, por lo que fingir lo contrario no tenía sentido. Bueno, esa fue una distracción perfectamente válida. El sabio anciano, bien vivido, trató de defender sus acciones. Naruto levantó una ceja en respuesta, levantando la cabeza para encontrarse con la mirada de Jiraiya sin comprender. Fracasaste por completo en distraer a nadie, ya que tus acciones atrajeron toda la atención sobre ti. Exactamente, todos estaban distraídos conmigo. La mirada en blanco permaneció decididamente sin diversión. Esa es la defensa más débil que he escuchado, y estoy bien versado en Ankologic. Jiraiya estaba en algún lugar entre estar orgulloso de Naruto por pasar tiempo con una mujer mayor escasamente vestida, simpatizaba con que alguien tuviera que experimentar Ankologic hasta el punto en que estaba acostumbrado y avergonzarse de haber elegido una justificación tan pobre para uno de ellos. Sus muchos contratiempos a lo largo de los años. Todos aquí saben muy bien que hiciste esa misión solo, por lo que no había absolutamente nada que ganar distrayendo a la gente contigo mismo.
En primer lugar, anula todo el propósito de que emplees una distracción. Supongamos que sí. Jiraiya estuvo de acuerdo con una risa tímida. Sin embargo, sigue siendo una buena lección, ¿no? Te enseña a tener cuidado con tus planes para que no resulten contraproducentes, o algo así. Ya que lo señalé, voy a seguir adelante y decir que la gente probablemente no necesite tal lección. Fue el turno de Jiraiya de darle una mirada inexpresiva, señalando a los lobos a su alrededor, la pila de carpetas Manila en la pequeña mesa junto a la silla de Naruto, y el lobo que actualmente le estaba sirviendo a Naruto otra taza de té. ¿Y te considerarías un genin promedio? Naruto parpadeó sorprendido, sin haber considerado ese ángulo, antes de responder encogiéndose de hombros. Suficientemente promedio, supongo. Técnicamente no está mal, era un shinobi bastante promedio. Simplemente resultó ser algunas cosas además de un genin de Konohagakure no Sato, como el daimyo de Nami no Kuni. Ciertamente no soy nada extraordinario. Tanto Jiraiya como Naruto le lanzaron una mirada fulminante ante esa declaración y fueron tomados con la guardia baja cuando los lobos alrededor de la habitación emitieron suaves gruñidos de disgusto. Obviamente, Naruto era el único aquí que ni remotamente pensaba eso. Eso también pareció tomarlo por sorpresa, casi como si no hubiera esperado que la compañía presente tuviera una opinión tan alta de él. Lo cual, quizás era comprensible con Jiraiya y su hermana, ya que no habían pasado mucho tiempo juntos, pero fue un descuido importante cuando se trataba de los lobos. Su divinidad inicialmente había sido una broma, pero parecía que no era un pequeño número de los lobos los que honestamente creían en ella. Eso era preocupante, en realidad, él ya tenía un culto en sus manos, no necesitaba estar creando otro con sus soldados. Por supuesto, tampoco podía llamarlos sus soldados, simplemente se sentía mal. Eran sus lobos y nada iba a cambiar eso. Tendría que considerar los méritos de llamarlos cachorros o algo similar. Parecía funcionar lo suficientemente bien para Tsume. Jiraiya parecía divertido por la muestra de apoyo de los lobos, aunque lo hizo sospechar aún más de la relación de Naruto con ellos, y Naruto parecía un poco engreída de que los lobos se hubieran puesto del lado de ellos para apoyar a su hermano contra su hermano. Realmente, todos aquí excepto Naruto lo pusieron por encima de todos los demás en la habitación. A juzgar por el hecho de que todavía estaba revisando papeles mientras esto sucedía, quedó bastante claro a quién puso primero. En realidad, no era sorprendente que los lobos, sus hijos, fueran una parte importante de su vida y lo hubieran sido durante años. Solo necesitaba aprender a ponerlos en primer lugar de una manera diferente, porque la forma en que iban las cosas actualmente no era suficiente. Bueno, ahora que hemos aclarado eso. Sonrió Jiraiya. Supongo que lo llamaremos un día. Todavía tengo mucha investigación para ponerme al día. Naturalmente, eso ganó tanto la atención como la ira de Naruto. Solo llámalo espiar, viejo vagabundo. Todos los presentes estaban bastante seguros de que si ella no estuviera sentada en ese momento, le habría dado una patada en la espinilla. El hecho de que acababa de recoger su té también probablemente ayudó. Jeje, independientemente de cómo queramos llamarlo, tengo trabajo que hacer. Continuó sonriendo como un tonto hasta que Naruto dejó su taza e hizo ademán de levantarse de la silla. La sonrisa se desvaneció de inmediato. Te veré luego Naruto. Tengo que irme. Se fue como si una mujer le estuviera diciendo que él era el padre. En realidad, fue bastante sorprendente para muchos saber que nunca había habido una mujer que afirmara tener a su hijo. Principalmente porque él ya lo sabía y ellos fueron lo suficientemente inteligentes como para mantenerlo en secreto. Cuidó muy bien a sus hijos, gracias, aunque no siempre estuvo ahí para ellos. Los accidentes ocurren, después de todo, y con la cantidad de veces que había tentado al destino en las últimas décadas, no debería sorprender que tuviera una docena o dos de niños repartidos por las naciones elementales. Aún así, huyó de un Naruto enojado como uno podría imaginar que un joven Jiraiya huirá de una mujer a la que había dejado embarazada accidentalmente. Era bastante fácil de imaginar. Naruto lo siguió, casi a la misma velocidad, y aquellos que observaban estaban bastante seguros de que Jiraiya estaba manteniendo su velocidad lo suficiente como para permanecer fuera de su alcance sin superarla por completo como inevitablemente podría hacerlo un Sannin. Y aunque no se detuvo en ningún momento en su búsqueda del viejo pervertido, se despidió mientras corría. Adiós Naruto Nii, te veré la próxima semana. Su ola perezosa solo fue vista por sus lobos. Agregar más personas y obligaciones a su vida probablemente fue una mala idea, pero ¿qué es lo peor que podría pasar pasando tiempo con su hermana separada y su tío abuelo? Las historias también sirvieron como un descanso divertido.
Capítulo 65, 3. Las historias también sirvieron como un descanso divertido. Bueno, ciertamente había pasado un tiempo desde que toda la familia se había sentado a cenar. Incluso antes de que Ana se fuera a Nami no Kuni, los horarios conflictivos generalmente significaban que cualquier miembro de la familia quizás compartiría una comida con otro miembro. A veces, eso significaba que usted mismo comería una comida, por lo general saldría tarde por la puerta, y luego almorzaría con un miembro de la familia y cenaría con el otro. Por supuesto, incluso eso fue bastante inconsistente. Inuzuka no era conocido por su planificación. Mierda simplemente sucedió, y así es como les gustaba. Entonces, que los tres estuvieran sentados juntos en la mesa de la cena fue un hecho notable. De hecho, eran más que solo ellos tres, ya que algunos de los guardias Wolf de Ana actuaban como servidores y algunos miembros del clan Inuzuka estaban en la cocina cocinando la comida para la visita célebre de Ana a casa. Afortunadamente, los lobos tuvieron suficiente sentido común para quitarse las máscaras y Kiba no se dio cuenta de nada. Sin embargo, no estaba tan inconsciente de que no había notado la ausencia de su hermana, o la forma en que el clan celebró su regreso, incluso si de hecho había sido lo suficientemente inconsciente como para no tener ni idea de dónde había estado. Entonces, Mee-chan, finalmente encontraste un hombre con quien huir y ni siquiera puedes arrastrarlo contigo para una visita. Era bastante común para él hacer comentarios sobre su soltería, a pesar de que la idea de que tuviera un novio o, los dioses no lo permitieran, un marido le parecía más que extraño. Sería casi tan malo como cuando supo que su madre estaba viendo a alguien regularmente. De hecho, estaba bastante seguro de que ella todavía lo era y que era la misma persona. Tenía que preguntarse qué podría salir de eso. Independientemente de los resultados, sin embargo, no estaba llamando a nadie más papá. No, en realidad. Hizo una pausa, inclinando la cabeza en contemplación mientras Kiba dejaba caer sus utensilios. Conocí a un joven en Nami. Necesitará algo de trabajo, pero creo que podría intentarlo. Sai estaba lejos de ser la peor elección que podía hacer si quería intentar una relación, aunque lo mismo podría decirse del propio Tsukiyomi. Mai, sin embargo, ya tenía derechos sobre él. Espera, Mai y Sai eran hermanos, ¿no? Entonces, si Mai terminara con Tsukiyomi y terminara con Sai, eso también los convertiría a ella y a Tsukiyomi en hermanos, ¿no es así? ¿Qué extraña familia sería esa? Por otra parte, ya era una familia extraña la que rodeaba a Tsukiyomi. Ella ya lo sabía. Y ella era parte de eso. Había una sensación cálida en su pecho ante ese pensamiento, una sensación de pertenencia y una cálida seguridad de que se trataba ser parte de una manada. Realmente estaba muy contenta de que las dos manadas se hubieran juntado. Tal vez no fue en la medida en que podría, pero podrían llegar allí con el tiempo. No había prisa en unir a los dos con más firmeza. Sin embargo, le gustaría verlo dentro de los próximos 2 años más o menos. Eso debería ser suficiente tiempo para que se acostumbren el uno al otro. No tenían que llevarse muy bien, de verdad, los hermanos peleaban todo el tiempo. Fue una suerte que Inuzuka y los lobos de Nami parecieran llevarse bastante bien. Espera, en realidad, Kiba parecía en algún lugar entre la incredulidad, las náuseas y estar un poco molesto. Si eso era porque estaba saliendo con alguien o porque recién ahora él se había enterado, no podía decirlo del todo. Bueno, en realidad no, pero supongo que tienen cierto potencial. Ella se encogió de hombros. Ya estoy allí, así que ¿por qué no? Sume soltó una carcajada. Ven entonces. La matriarca Inuzuka dio una amplia sonrisa. Escuchemos todo sobre este potencial. Ana levantó una ceja desafiante. Oh. Nada ha sucedido de mi parte todavía, ¿qué tal si escuchamos un poco sobre tu potencial primero? Sume en realidad se atragantó con la risa, farfullando y mirando a su hija cuando se recuperó. ¿Cómo te enteraste de eso? Una mirada seca fue su respuesta. Tenías una cita con ellas cuando conocí a las chicas antes de irme. No lo estabas escondiendo exactamente. Su hija tenía toda la razón, desafortunadamente, había sido bastante descuidada si el secreto era su objetivo. No lo había sido, en realidad no, pero ciertamente no era algo que ella pretendía transmitir en el corto plazo. Bueno, no todo es personal. Ella trató de reclamar. Los conocí a través de le lanzó una mirada rápida a su hijo, que de alguna manera aún no se daba cuenta. ¿Cómo no tenía idea de que estaban trabajando con los lobos cuando había una reunión de todo el clan sobre el tema que ella no sabía? Estaba absolutamente segura de que él había asistido. Nuestros aliados. Ella se decidió. Ella lo dejaría permanecer al margen por el momento.
No tenía sentido arrastrarlo a esto si de alguna manera había logrado evitarlo durante tanto tiempo. Son mi contacto principal dentro del grupo, por lo que tendemos a pasar mucho tiempo juntos. No está nada mal, un poco engañoso pero no incorrecto. Ella solo esperaba que, ¿y cuánto de ese tiempo juntos tiene algo que ver con nuestra relación con nuestros aliados? Ella lo había atrapado. A veces, Tsume pensaba que había criado demasiado bien a su hija, la mayoría de los Inuzuka no se habrían percatado de eso. Tal vez no sea un gran cumplido para su clan, pero no eran pensadores y se querían tal como eran. Bueno, todo se gastó, mejorando las relaciones. Ana se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa y la barbilla entre las manos. ¿Oh? ¿Personal o profesional? Maldita sea, ella atrapó a ese también. Bueno, antes de que pudiera cavar un hoyo más profundo, Ana tuvo la amabilidad de comenzar a palear la tierra. ¿Cómo está Mai, de todos modos? Su hermano no ha sabido mucho de ella recientemente porque cada vez que no está trabajando está mejorando las relaciones como dices. Tsume sabía de Sai, el hermano de Mai, porque había aparecido en una conversación varias veces, pero no había oído nada de él conociendo a su hija. Lo cual, en realidad, probablemente era en parte culpa suya. Ella ya sabía que el tiempo de Mai era bastante limitado y prácticamente había monopolizado todo el tiempo libre de la joven. Tal vez necesitaba más amigos, por lo que no siempre iba a Mai en busca de compañía. Si Kusina no tuviera problemas con su hijo, alguien muy relacionado con los lobos, intentaría resucitar esa amistad, pero esa no era realmente una opción ahora. Mikoto, los dioses velan por su alma, ya no estaba con ellos después de que su hijo perdió la cabeza y masacró al clan, por lo que los únicos amigos que Tsume realmente tenía estaban perdidos para ella. ¿Dónde haría amigos un jefe de clan? ¿Entre los otros jefes de clan? ¿En algún tipo de función social? Espera, sí, eso último era probable. Ella simplemente nunca asistió. Probablemente tendría que arreglar eso. ¿Conoces a Sai? Ese sería el potencial sobre el que preguntaste. Espera un segundo. Tsume parpadeó dos veces, y una repentina sensación de náuseas la invadió mientras intentaba comprender lo que podrían significar algunas de estas relaciones. Si la consideraran con Mai, eso la convertiría, en cierto modo, en la madrastra de sus hijos. Sai, el hermano de Mai, sería entonces su tío adoptivo, tal vez solo tío, pero Ana estaba pensando en salir con su tío. Sin embargo, si invirtieras las cosas, su hija se uniría a Sai y lo convertiría en yerno. Entonces eso convirtió a Mai en una nuera. Había algo erróneo en el pensamiento que ni siquiera había tocado el tema de la edad todavía. Tsume sabía que Mai estaba en algún lugar entre la edad de sus hijos. Ella era, literalmente, lo suficientemente mayor para ser su madre. Tendría que sentarse y hablar con ella pronto, porque esto tenía que resolverse si iban a continuar como hasta ahora. Tsume le dio a su hija una mirada seria que la tomó con la guardia baja. ¿Has considerado lo que eso significaría? Preguntó la matriarca. Bueno, sí. Ana se preguntó si había algo que se estaba perdiendo. Si estoy con Sai entonces Mai es cuñada Itsuki, hizo una pausa. Espera, ¿con quién estaba Mai en realidad? Sus cejas se fruncieron y un ceño pensativo cruzó sus labios. Sai había mencionado la relación de Mai con Tsukiyomi y los lobos también estaban al tanto, pero Mai y su madre también parecían ser una cosa. ¿Fue esto un triángulo amoroso o una relación real de 3 vías? Las cosas ya eran lo suficientemente complicadas con las relaciones de soltero, pero ahora empezaba a parecer un gran desastre. Se volvió hacia su madre, cuyos pensamientos parecían haber ido en la misma dirección. Ana no estaba preparada para lo lejos que habían ido por ese camino los pensamientos de su madre. ¿Sabes? Estoy bastante seguro de que ella también es cercana a Naruto. ¿Naruto? Ana había oído hablar de él antes, de hecho, había oído bastante justo antes de irse a Nami. Casi sin pensarlo conscientemente compartió lo que sabía. Pero pensé que las chicas estaban interesadas en él. Por las chicas en realidad se refería a todo su grupo de amigos ahora que lo pensaba, lo cual era raro. No creía que Yugao estuviera interesado en él de esa manera, pero estaba bastante segura de que los otros dos sí lo estaban. Lo último que escuché fue que compartía cama con Anko y Yugao lo ayudaba a lavarse. Probablemente no debería haber agregado eso último. Yugao no era sospechoso. Aún. Tsume la miró fijamente, procesando eso por un momento antes de convertirse en uno de los lobos encubiertos que estaba tratando desesperadamente de no mostrar su diversión. Estaban fallando miserablemente. Después de todo, ¿quiénes eran ellos para tratar de entender los caminos de Tsukiyomi?
Tráeme un poco de sake, ¿quieres? Lo voy a necesitar. Hicieron una reverencia silenciosa y se marcharon, sus compañeros mirando con alegría bailando en sus ojos. Por supuesto que se divertirían, sabían lo grande que era el enredo en realidad, ya que tanto Tsukiyomi como Naruto eran uno en lo mismo. Extraña familia ni siquiera estuvo cerca de describirlo. Espera. La inyección de una tercera voz hizo que las mujeres Inuzuka se dirigieran a la más joven de la familia. Kiba parecía más que confundido y las dos mujeres se sonrojaron al darse cuenta de lo que habían estado hablando frente a él. ¿El tipo que has estado viendo es realmente una chica? ¿Oh, sí? Ella no había sido consciente de que él sabía algo al respecto. Tal vez no estaba completamente inconsciente. Vaya. Procesó eso por un momento antes de relajarse en su asiento. Está bien, entonces, siempre y cuando no tenga que llamarlos papá. Kiba volvió a su comida, completamente despreocupado. Una pequeña sonrisa tiró de los labios de Ana. Si algo de esto realmente sucediera, estaría preocupado por muchos más roles que solo papá. Compartió una mirada divertida con su madre, ya que simultáneamente acordaron visitar esto más tarde en un entorno más privado. O tal vez simplemente invitarían a todos a intentar arreglar las cosas. Era mucha gente en realidad, tal vez solo Mai. Después de todo, parecía estar involucrada con casi todo el mundo. Mai se detuvo en su escritorio, con el papeleo a medio terminar. Tenía la extraña sensación de que alguien acababa de llamarla puta. Ella no estaba, ella era. Dirigiéndose a los lobos en la habitación con ella, expresó exactamente esa pregunta. ¿Soy una puta? Todos fueron lo suficientemente inteligentes como para fingir que no escucharon la pregunta. Entonces, ¿cómo estuvo? Había planeado esperar hasta después de la comida para sacar el tema, pero Kusina descubrió que su curiosidad se estaba apoderando de ella. Naruto levantó la vista de su comida, tragó su último bocado y le dio a su madre una pequeña sonrisa. Fue divertido, supongo. Jiraiya Jiji contó algunas historias bastante ridículas, pero no estoy seguro de que las estuviera inventando. El anciano sabio no estaba muy contento de que Naruto hubiera comenzado a referirse a él de la misma manera que su madre. Kusina había sido insoportablemente engreída al respecto. Naruto y yo tomamos té y Jiraiya Jiji tomó un poco de sake y nos sentamos alrededor de una hora más o menos, pero creo que todo salió bastante bien. Vaya. Kusina se inclinó sobre la mesa. ¿Hablaste mucho con Naruto? No realmente. Fue más indirecto, ya que hicimos comentarios sobre lo que Jiraiya Jiji nos estaba diciendo. La matriarca Uzumaki frunció el ceño brevemente, pero rápidamente se borró. Sus dos hijos habían estado juntos sin problemas, y eso era en lo que necesitaba concentrarse. Tampoco había habido demasiados problemas cuando se reunió con él. Bueno, no por estar en compañía del otro al menos. Se mencionaron algunas de las decisiones que había tomado y dijo algunas cosas que, después de reflexionar, hicieron que la reunión fuera mucho más incómoda de lo que no debería haber sido. Sin embargo, parecía estar perfectamente bien sentado a la mesa con ella. Era mejor que algunas alternativas, supuso, ya que ser vista como Kusina era mejor que como un enemigo, pero todavía estaba muy lejos de Kaasan. Ella nunca volvería a ser Kaasan para él, lo sabía, pero todavía esperaba que algún día pudiera suceder. ¿Y si no? Bueno, tal vez al menos podría llevarlo a su Naruto como su hermana nuevamente. También era un objetivo más alcanzable, dado que la habían arrastrado más o menos en el viaje. Sería mucho más fácil para él resolver los malos sentimientos que pudiera tener por ella que por la mujer que aparentemente lo había abandonado. Si eso era lo mejor que podía conseguir, bueno, se lo llevaría. Puede que no sea la misma familia reunida, pero al menos los Uzumaki no estarían completamente divididos. Bueno, ella finalmente habló. Quizás con más tiempo ustedes dos vuelvan a tener conversaciones regulares. Naruto pareció darse cuenta de hacia dónde se dirigía el pensamiento de su madre y le dedicó una sonrisa comprensiva. Estoy seguro de que pronto hablaremos, Kaasan, y me aseguraré de invitarlo al complejo. Su madre todavía estaba tratando de insertarse en la vida de su hijo, pero esto fue mucho menos intrusivo que algunos de sus intentos anteriores. Y si realmente había aprendido la lección y la estaba suavizando, entonces Naruto no veía ningún problema en echar una mano para establecer algún tipo de relación entre los dos nuevamente. Todavía no sabía si volverían a ser una familia, pero al menos podrían ser amigos. Aunque, si Naruto era perfectamente honesta, pensó que tenían muchas más posibilidades como su tía y su prima. Cerca, pero no demasiado cerca. Guardaría esa sugerencia para más tarde. La piel ennegrecida se agrietó mientras lloraba lágrimas carmesí.
Apretando los dientes, Sasuke hizo todo lo posible para superarlo. 1, 2, 3. No volvería a ser débil, no se rendiría y confiaría en el maldito Tenno-Huin. Lo más importante, nunca tendría que aliviar a alguien del sufrimiento que había causado. 4, 5, 6. Tal vez debería repensar su carrera shinobi y decidirse por otra cosa. Tenía bastante propiedad a su nombre y los cofres Uchiha aún no se habían secado. No había habido ni un avistamiento de Itachi en más de 2 años, él sabía que gran parte de las arcas del clan se habían ido a vigilar al bastardo, así que quién sabe si todavía estaba vivo. Traer de vuelta a Uchiha realmente debería haber sido su primera prioridad, al diablo con Itachi. Aunque no iba a ser fácil. Con él mismo como el único otro Uchiha, tendría que recibir mucha ayuda de un equipo médico realmente bueno mientras intentaba llevar al clan Uchiha a un punto en el que pudiera continuar creciendo sin ayuda. Gracias a los dioses que la sangre Uchiha tendía a reproducirse, incluso si el Sharingan no siempre se activaba. De lo contrario, nunca sería capaz de conseguir una población de Uchiha genéticamente diversa para recuperar al clan correctamente. Las mutaciones de chakra eran lo que normalmente conducía a los clanes y ahora sería lo único que evitaría que el suyo se extinguiera. 7, 8, 9 Ignoró la sangre que se derramaba por el suelo con cada flexión. Con toda la sangre que ya manchaba los pisos de madera de las casas Uchiha, ¿qué era un poco más? 10, 11, 12. Con suerte, si lograba agotarse, no tendría ningún sueño esta noche. No podía soportar ver su rostro mientras dormía. Ya lo vio demasiado mientras estaba despierto. Ella acechó violentamente a través de la sede de Anbu, los miembros tanto Junior como Senior se apresuraron a salir de su camino antes de que decidiera que era más fácil acabar con ellos. Crimson Moonflower de Konoha podría haber sido un título reciente, pero estaba lejos de ser inexacto y muchos de sus camaradas habían sido testigos del camino sangriento que había abierto a través del invasor Suna Shinobi. No estaban tan interesados en experimentarlo de primera mano, gracias. Y tenía cosas más importantes de las que preocuparse que el hecho de que la gente se apartara de su camino. Cosas como su casa vacía, la cama fría y los hijos de puta que le habían quitado a Ayate. Suna ya había pagado masivamente, se había asegurado personalmente de ello, y estaba apoyando firmemente a aquellos que querían devolver el favor y perseguir a las ratas que se habían escabullido a su desierto, pero no eran los únicos a los que responsabilizaba. Porque si bien era cierto que Suna Shinobi fue quien realizó el acto, nunca se les debería haber dado la oportunidad. Las fuerzas regulares de Konoha no podrían haberse movido demasiado en los días previos a la invasión sin llamar la atención sobre sí mismos y dar una propina a Suna, pero había un grupo bien conocido dentro de Konoha que solo respondía al daimyo de Inokuni Jinami no Kuni. Los lobos, que obviamente lo sabían de antemano, habían decidido que tenían mejores cosas que hacer que proteger la aldea en la que habían hecho su hogar. Y por eso Ayate estaba muerto. No podía perdonar una falla tan deliberada de su parte. Una parte de ella, una pequeña parte muy dentro de ella, mencionó el hecho de que Suna, el principal culpable, estaba temporalmente fuera de su alcance y los lobos, que solo estaban vagamente asociados con esta tragedia, eran simplemente un objetivo porque ambos estaban cerca. Y completamente desvinculado del difunto amante. Ella aplastó esa parte sin piedad. Ciertamente no ayudaba que conociera a alguien con estrechos vínculos con ellos, alguien a quien consideraba un buen amigo a pesar de su edad. Con un corazón ya cargado de dolor, la traición imaginada de ese amigo era simplemente demasiado para ella. Alguien tendría que pagar, y solo había un objetivo lo suficientemente cerca para que sus espadas lo cortaran. Lo que sea que ella tuviera que hacer, los lobos iban a sufrir. Incluso si tomó su último aliento para que sucediera. Era extraño darse cuenta de que ya no se sentía tan cómoda en su propia base como antes. La atmósfera oscura y espeluznante solía ser algo que ella podía disfrutar, pero ahora se sentía vacía. Por otra parte, tal vez eso es solo porque ya no estaba en compañía de su príncipe carmesí. También podría deberse a que los lobos, siempre dedicados, habían hecho todo lo posible para asegurarse de que Naruto estuviera lo más cómodo posible. Sus esfuerzos eran evidentes en todo el apartamento en expansión que el joven daimyo llamaba hogar. Los pensamientos de Orochimaru sobre sus propios arreglos de vivienda se desviaron repentinamente ante esa extraña idea. ¿Un daimyo viviendo en un apartamento? Eso era absurdo, independientemente de lo agradable que fuera. Una gran casa era el mínimo absoluto para alguien de tal estatura, pero lo que realmente necesitaba era algún tipo de palacio.
Una pequeña sonrisa cruzó sus labios, finalmente se le ocurrió otro regalo adecuado para su amado príncipe. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar a planificarlo o que alguien más lo hiciera por ella, 4 figuras la distrajeron entrando a su oficina. Bueno, no su oficina, eso estaba en su base principal, pero había oficinas para su uso en cada una de sus bases en caso de que las visitara. Anotando la idea en un trozo de papel sobre el escritorio antes de que pudiera perderlo, dirigió su atención a aquellos a los que había llamado antes. Interrumpir cualquier pensamiento que involucre a Naruto generalmente sería motivo de castigo, independientemente del hecho de que ella los haya llamado, pero necesitaba a estos 4 pronto para una tarea muy importante y no tenía tiempo para reemplazar a ninguno de ellos. Silenciosamente, los 3 entraron, arrodillándose inmediatamente ante su señor, señora. Amante. Kage. Hizo una segunda nota debajo de la primera para sentarse y trabajar en esos detalles más tarde. Se estaba dando cuenta de que se sentía bastante cómoda como mujer y trataría de permanecer así, pero eso significa que había que hacer algunos cambios. Pero ella llegaría a eso en otro momento. Tengo un trabajo para ti, un trabajo muy importante. A veces le gustaba jugar con sus subordinados, pero esta vez se metió de lleno. Tenía planes a los que volver. No pasará mucho tiempo hasta que necesite un nuevo cuerpo y ya tengo uno en mente. Los 4 deben prepararse para capturar y recuperar un Uchiha Sasuke para que sirva como mi próximo recipiente. Se tomó un momento para mirar a los 4 a pesar de que no se atreverían a mirarla a los ojos. Sasuke es actualmente mi única opción para obtener el Sharingan antes de que se pierda para siempre. El fracaso es completamente inaceptable. Mi príncipe carmesí le cortó las extremidades a alguien que le gustaba y se las dio de comer a los lobos en Nami no Kuni. Cualquier error y lo entrégaselo y puedes estar seguro de que será mucho menos indulgente con aquellos que molestaron a su amada madrina. Los 4 se estremecieron a pesar de todos los esfuerzos por permanecer absolutamente quietos. Ninguno de ellos tenía ningún deseo de encontrarse con alguien que tuviera tanto favor e influencia con una persona como Orochimaru, y alguien que estaría preocupado y enojado cuando Orochimaru de todas las personas estaba molesto. ¡Oh diablos, no! ¿Quién sabía qué clase de monstruo tenía que ser? ¿Estás seguro de que estás bien? Pareces un poco tenso. Naruto miró a través del campo de entrenamiento a su actual compañero, con el ceño fruncido en su rostro y preocupación en su voz. Ella no había estado actuando con normalidad y fue aún más fácil saberlo cuando sus espadas chocaron. Los ataques de agresión se refrenaban rápidamente hasta que casi no quedaba corazón en sus ataques, como si uno mismo hiciera los movimientos. Eso no era lo que había llegado a saber de Uzuki Yugao, la mejor espadachina de Konoha. Junto con su más o menos esposo Ayate, eran los maestros de espadas más hábiles dentro de Inokuni. Entonces, parece que de repente está luchando con su control durante una pelea amistosa. Algo estaba pasando. El problema era que no era la primera vez que preguntaba. ¿Estoy bien? Ella resopló, la hoja se detuvo a su lado mientras su otra mano apartaba parte del largo cabello púrpura que se le había metido en la cara. Así como las últimas veces que preguntaste. ¿Estás seguro de que estás bien? Bajó su propia espada, pasándose la mano por su propio cabello con un suspiro. Sí, estoy bien. Supongo que he pasado demasiado tiempo en otros proyectos. Envainando su espada, la arrojó suavemente a la hierba y la siguió momentos después. Miró su forma boca abajo por un momento antes de optar por algo un poco más digno y tomar asiento contra uno de los árboles que marcaban el límite del campo de entrenamiento. ¿Y qué proyectos serían esos? Se quedó en silencio por un tiempo, disfrutando del calor del sol y disfrutando de la ligera brisa. Él había mencionado antes que le diría, y tenía toda la intención de traerla al redil como lo había hecho con Anko, pero no creía que fuera el momento. Pero Anko había respondido positivamente al final y Yugao no odiaba a uno de sus aliados cercanos, así que tal vez no estaría de más darle un poco de información. Tengo algunos amigos, ya ves. Desde su posición en la hierba, no se dio cuenta de la forma en que su rostro se oscureció ante la mención de los lobos. Y han estado trabajando para hacerse un nombre. Recientemente les llamó la atención que hay ciertas oportunidades en Mizunokuni. Ah, sí, escuché que los Bloodline Rebels estaban buscando ayuda. Asintió Naruto. Y también Yagura. Tomada por sorpresa, Yugao se tomó unos segundos para parpadear antes de que su mirada oscura regresara con venganza. Estaba bastante bien aceptado que los rebeldes tenían razón y solo la política impedía que alguien interfiriera directamente.
Probablemente no debería haber estado tan sorprendida de que esos bastardos estuvieran apoyando al otro lado, pero aún tenía alguna esperanza de que Naruto no fuera así. Obviamente, ella se había equivocado y a él solo le importaba la campaña de conquista de los lobos. Yugao sabía lo que tenía que hacer y, con suerte, Hayate podría descansar en paz cuando terminara. Tal vez ella también podría descansar en paz. Las máscaras no eran lo suyo, decidió Anko mientras se frotaba la frente. Justo hoy se las había arreglado para chocar contra la gente y las paredes no menos de una docena de veces porque no podía ver a dónde diablos iba. Tendría que hablar con Naruto pronto sobre algunas opciones alternativas. Alguien que le enseñe cómo moverse mientras usa uno también funcionaría, pero preferiría tener algo personalizado, algo que la diferencie. Después de todo, ella fue la primera en ser incluida oficialmente en la manada. Eso debería tener algún tipo de estatus, ¿verdad? Y si lo único que hizo ese estado fue sacarla de la máscara de Wolf y ponerla en algo más adecuado para ella, entonces estaba bien en lo que a ella concernía. Sin embargo, no mucho de un lobo, si ella no llevaba la cabeza de lobo. Quizás algo que solo cubría la parte inferior de su rostro y mostraba unas fauces de dientes afilados. Ella estaría dispuesta a eso. Sin embargo, tendría que cubrirse el cabello. Era bastante malditamente distintivo. Tal vez algún tipo de capucha para que su frente y ojos permanecieran descubiertos. Se prestaría a toda la atmósfera misteriosa y mortal de la media máscara en forma de mandíbula de lobo. Me gusta Anko. Arrojando su máscara actual sobre su nueva cama, echó un vistazo a la habitación. Pequeño, limpio y absolutamente espartano. Tendría que arreglar eso. Bueno, en realidad no. Esta era su habitación dentro de la sede de los lobos en Konoha. Todavía tenía tanto su apartamento como la habitación que iba a ser reservada para ella dentro del extenso apartamento de Naruto, e incluso ella no pensó que preguntar al respecto fuera una buena idea, solo por la forma en que miró las puertas o las paredes y suspiró. Tan pronto como los lobos decidieran qué tan cerca de su dios la querían. ¿Y no era eso algo que aprender sobre su pequeño genin favorito? El mocoso no solo trabajaba para los lobos, los dirigía. Poseía su completa lealtad y muchos de ellos prácticamente lo adoraban. Hubo bastantes que lo adoraron como una especie de dios. Mencionó algo sobre usar el nombre Tsukiyomi una vez y las cosas se salieron de control después de su participación en el culto, pero ella estaba demasiado atónita al saber que él era un daimyo como para retenerlo todo. Bueno, ahora podría afirmar haber compartido una cama con un daimyo, al menos. Por alguna razón, no pensó que sus amigos estarían demasiado impresionados con ella por eso, incluso si supieran que era Naruto. Quizás eso fue mejor como especialmente si fue Naruto. Era consciente de que los demás también parecían quererlo mucho, no podía culparlo, era genial, excepto Ana. La pobre chica aún no había tenido la oportunidad de conocer a Naruto. Con suerte, cuando finalmente regresara a Konoha, cuando sea que fuera, podría presentarlos a los dos. Anko tenía la sensación de que se llevarían bien. Después de todo, se llevaba bastante bien con el resto de ellos. Vaya. Iba a tener que trabajar más duro ahora, no estaba dispuesta a admitir que en realidad no había hecho ningún esfuerzo especial anteriormente, para ayudar a Kurena y Naruto a fortalecer su relación. Todavía no estaba segura de cuál sería esa relación, pero supuso que realmente no era asunto suyo en este momento. Podría preocuparse por eso cuando tuviera algo con lo que molestar a Kurenai. Poniendo eso en la parte de atrás de su cabeza, rebuscó en el pequeño escritorio en la esquina y sacó papel y bolígrafos. Por lo general, no se consideraba a sí misma una artista, pero probablemente tendría más suerte convenciendo a Naruto de aceptar sus cambios de uniforme si tenía algo para que él viera. Era hora de hacer un atuendo digno de Mitarashi Anko. Y pensar que su nuevo sello ni siquiera la había molestado una vez hoy. Shizune miró hacia el edificio bastante intimidante y tuvo que preguntarse por qué la estructura básica más limpia y mejor mantenida parecía mucho más siniestra que cualquiera de los otros edificios en los que Konoha intentaba no pensar. Tal vez porque sobresalía tan bien, como si el entorno no pudiera tocarlo. Mirando hacia atrás a su carta, confirmó que era su destino. Los dos lobos estacionados fuera de sus enormes puertas dobles también ayudaron. Con una respiración profunda y centrada, se dirigió hacia ellos con todo el propósito que pudo reunir. Por lo menos, esperaba no parecer una niña aterrorizada, porque así era como se sentía en ese momento. Tsunade había dado su bendición por esto, lo que significaba el mundo para la joven que la admiraba como madre, y la oportunidad era algo que no podía dejar pasar, pero eso no la hizo tener más confianza en el trato. Tan de cerca con los lobos.
A pesar de ser reconocido oficialmente como una casa noble por el daimyo de Inokuni, todavía había mucho debate en Konoha sobre si eran bienvenidos o no. Hiruzen había parecido lo suficientemente tolerante, pero la población ya sabía muy bien que a su hijo Asuma no parecía gustarle su presencia. Debido a esto, muchos aún dudaban en tratar con ellos, incluso indirectamente, para que de alguna manera incurrieran en la ira de Konoha. Estaba a punto de aceptar una oferta para trabajar junto a ellos, uniéndose a ellos en el futuro previsible. Si Dios quiere, esto no volvería a atormentarla. Cuando se acercó al edificio, los lobos se hicieron a un lado y le abrieron las puertas de par en par. Los pocos transeúntes que se habían atrevido a acercarse al edificio se dispersaron de inmediato. Shizune ya era muy consciente de la atención que estaba recibiendo de los residentes del distrito, pero siguió adelante a pesar de todo. Había llegado tan lejos, después de todo, no le haría ningún bien echarse atrás ahora. Los dos guardias hicieron reverencias superficiales mientras le indicaban que entrara, cerrando las puertas rápidamente detrás de ella. Dentro, otro par de guardias esperaban ante otro par de puertas que se abrieron rápidamente para ella. Esta vez uno de ellos dejó su puesto, indicándole que lo siguiera, mientras su compañero se movía para pararse frente a ambas puertas. Sin nada más que hacer, ella obedeció, siguiéndolos hasta que llegó a una oficina custodiada por otro lobo. Tuvo que preguntarse cuántos lobos había en realidad, si podían usar tantos como guardias. O tal vez cuán importante debe ser la persona detrás de la puerta para garantizarlos. Los lobos intercambiaron asentimientos antes de que la condujeran a una oficina bastante cómoda donde trabajaba una mujer joven con cabello largo hacia atrás. Mirando hacia arriba desde su escritorio, la mujer sonrió brillantemente a Shizune. Hola, soy Mai. Ella saludó. Hemos estado esperando ansiosamente tu respuesta, Kato-san. Shizune se tragó los nervios y respiró hondo. Esto fue todo, la acción final que la vincularía a la nueva casa noble de Inokuni. Shizune está bien, Mai-san. Ella le dio una leve sonrisa. Después de todo, estaremos trabajando juntos ahora, ¿no? Mai parecía absolutamente encantada con la noticia. Oh, Tsukiyomi estará complacido de escuchar eso, Shizune-san, muy complacido de hecho. Pasarían algún tiempo hablando sobre lo que se esperaba y cómo se establecería todo, pero esos detalles eran triviales en el gran esquema de las cosas. Lo realmente importante era que los lobos finalmente habían logrado hincarle el diente a un médico de verdad. Iban a hacer grandes cosas con ella. Bueno chicos, eso es todo por ahora, pronto subiré otro capítulo, sin más me despido.